Bueno, me presento, soy Ignacio Sagrario, soy el supervisor del departamento de Motion Graphics en la agencia que veis aquí, en Prodigioso Volcán, y además profesor en Vauxhall School en el máster de Motion Graphics. En el ejercicio de hoy vamos a hacer algo que podríamos hacer en la asignatura de Typing Motion, que bueno, ahora a lo largo del ejercicio veremos un poco mejor qué es lo que es. Pero vamos, básicamente, pues como su propio nombre me indica, ¿no? Es tipografía de movimiento, es intentar llevarnos el mundo de los motion graphics a algo donde la tipografía tenga ya bastante importancia. El ejercicio que vamos a hacer va a ser como de un póster, ahora os lo explico. Eh, Así que bueno, os voy a a poneros primero la reel del máster para que veáis cosas que han hecho antiguos alumnos y eso. Y os enseño un poco también mi trabajo y empezamos con el ejercicio, ¿vale? He puesto el volumen al 50 porque normalmente Zoom pone el volumen muy alto. Lo aviso siempre por si hay alguien con casco o lo que sea. En teoría, estando al 50 no debería sonar muy alto, pero bueno, para que estéis avisados. Pues bueno, os pongo también mi reel para que veáis las cosas que hago un poco yo en mi día a día en el trabajo. Un segundo que lo busco. Bueno, como veis, hay un poco de todo. Hay cosas más de 3D, de 2D, que es un poco también lo que se intenta, vamos, lo que se transmite en el máster, ¿no? Hay asignaturas un poco variadas donde lo vais a ver todo, todas las técnicas y demás. Y luego, bueno, en cuanto a redes, nada. Siempre recuerdo que si no seguí ya, que siempre digo que entiendo que sí, porque también supongo que así es como os habéis enterado muchas veces del tema de las masterclasses y eso, el que sigáis a Voxel en Instagram. Y luego en CG/Gimnasio tenéis mi perfil también, por si me quieres escribir, seguir o lo que sea. Aquí pongo proyectos más personales, digamos. Lo que habéis visto antes en la Reel, todos son cosas de proyectos reales, de trabajos, y esto un poco más de experimentación y de cosas que hago por mi cuenta, ¿no? Así que nada, dicho todo eso, os cuento un poco, voy a cerrar por aquí esto. Os cuento un poco la idea de lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un póster ficticio, evidentemente, para una exposición del Renacimiento para el Reina Sofía. Vamos a poner que nos ponen ese encargo. Entonces, vamos a intentar que aunque la tipografía tenga peso y animaremos algunos elementos y eso,
animaremos otro tipo de cosas también y habrá que diseñar e implementar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, antes de meternos con la pieza en sí, quería para este ejercicio hacer como una parte más de preproducción, que es algo que no se suele hacer tanto, creo yo, en la parte de los masterclasses y de los talleres, que es una parte un poco más de investigación y de conceptualización o de cómo llegar a la idea para hacer la pieza, ¿no? Bueno, también digo siempre, paradme en cualquier momento si tenéis dudas con lo que sea. Entiendo que igual en esta primera parte no, que es más sencillamente de buscar por internet referencias y tal. Pero si luego cuando empecemos con After o lo que sea os perdéis un poco más, vamos, en cualquier momento, ¿no? Pero que sí, que entiendo que será más fácil que en algún momento os perdáis con After o algo así, me lo decís. Em, entonces, bueno, yo pondría como una de las primeras fases cuando tienes que abordar un proyecto, evidentemente, bueno, es hacerte el tema del mood board, que no sé si sabréis lo que es, pero es como una especie de panel en el que buscas o vas poniendo inspiración de distintos tipos. Yo para eso recomiendo una aplicación que no sé si conocéis, se ha puesto ahora muy de moda, que se llama PureRef. Os la pongo aquí por si la es gratuita, ¿eh? Por si la queréis descargar, pureRef.com, y tiene una interfaz bastante minimalista y está bastante chulo porque de distintos portales que vamos a ir viendo ahora, donde yo suelo utilizar para, que muchos evidentemente ya los conoceréis de sobra, para buscar inspiración, te permiten directamente arrastrar tal cual la imagen dentro de PureRef. Este que tengo yo aquí, por ejemplo, que es un mood board que tengo yo de un proyecto aparte, pues está montado un poco así, ¿no? Imágenes que he ido buscando por ahí que me han molado, pues directamente está guay porque te las vas arrastrando, las puedes ir organizando como tú quieras. Funciona muchísimo con atajos, eso sí os digo. Yo es que soy mucho de atajos siempre, pero vamos. eh, si en este caso, aunque es que esta en mi lista que no tiene ni la típica ventanita aquí arriba de, de archivo, de ayuda ni de nada. Entonces, con botón derecho tenéis aquí los settings y en la parte de los keys tenéis un montón de atajos, ¿vale? Donde os explican un poco cómo funcionar de forma un poco más rápida. Y como veis hay un montonazo. Más o menos si te aprendes así los básicos, pues bueno, resulta bastante cómodo a la hora de trabajar en esa primera fase en la que lo que estás buscando son referencias y demás, ¿no? Entonces, ¿en qué sitio suelo buscar yo cuando estoy buscando referencias para abordar algún proyecto así desde cero, ¿no? Que me caiga? Normalmente más este tipo de cosas como freelance, porque sí es cierto que nosotros en Prodigioso Volcán, en el departamento de animación, hacemos casi exclusivamente la parte de animación, es decir, toda la conceptualización y más parte de story y demás se hace como un paso previo en el departamento de diseño. Eso ya depende de cada agencia y de cómo se organice o del grado de especialización, pero bueno, es muy importante que sepáis hacer todo el proceso y al final eso es lo que se enseña en el máster, también toda esta parte de preproducción, de sitios donde buscar, inspiración y tal, porque si entráis en un estudio pequeño es posible que os lo tengáis que cargar todo, si estáis como freelance seguro lo vais a cargar todo, en fin, es muy posible que afrontéis más de un proyecto en el que no sea simplemente que ya te pase un story hecho y tú lo animes, ¿no? De hecho, yo diría que es casi lo menos frecuente. Entonces, bueno, sitios donde yo suelo mirar, pues tengo aquí abiertos tres. Quizás el que menos os suene puede ser Dribbble y el que más supongo que Pinterest y supongo que la mayoría también Behance. Yo al final el que más utilizo es Behance porque creo que es un poco un término medio. En Pinterest hay muchísimas cosas, pero quizás para mi gusto muchas veces demasiado y salvo que filtres bien, te puedes encontrar con un montón de cosas que no sean exactamente lo que estás buscando. Y en Dribbble pasa todo lo contrario. Creo que no hay tanto contenido y que lo que hay quizás está muy enfocado a cosas muy concretas o piezas muy concretas. En muchos casos, sobre todo de cositas de animación, de personajes animados y cosas así. Em, y yo creo que Behance en ese punto pues es un poco como el término medio, donde te puedes encontrar proyectos más grandes, no simplemente como pasa aquí, ¿no? Con micropiezas de un loguito animado o de un mockup de no sé qué, sino piezas completas. Bueno, aquí tenéis un montón de buscadores, incluso por color y cosas así, que para cuando estamos en esa fase de búsqueda de referencias puede venir bastante guay. Pero ya de entrada, si ponemos Motion Graphics, pues veremos que nos salen un montón de piezas de diferentes tipos, de vídeos y demás. Yo una cosa que hago muchas veces es que si ya sé a priori que lo que estoy buscando, en este caso a lo mejor es algo con más peso tipográfico, puedo intentar buscar referencias a ese respecto, ¿no? Entonces, en vez de buscar motion graphics, que es como muy genérico, fijaos que directamente aquí, por ejemplo, casualmente nos pone typography. Pues bueno, si
Buscamos, bueno, lo que hace dando en el tag es que nos lo añade, entonces nos va a buscar cosas de motion graphics tipográfico o typing motion, ¿no? Si no, yo creo que también poniendo solamente typography podemos encontrar alguna cosilla, porque muchas veces, como digo, como estamos en esa parte más de preproducción, de buscar referencias, de ir montando la estética que va a tener, el concepto de la pieza, la narrativa y todo, mm, no es muchas veces tan importante el que sea una pieza ya terminada animada, sino que algo incluso estático nos puede dar una idea de cómo animarlo. Entonces, bueno, en este primero, por ejemplo, pues es un ejemplo bastante claro y bastante chulo de cosas que se pueden hacer con tipografía, que además se lo llevan como a un sentido conceptual, ¿no? De la propia animación. Pues como veis aquí, está hablando de stretch, de estirar y la tipografía se estira. Vamos a hacer algo parecido en el ejercicio en Invisible y de pronto la tipografía como que desaparece. En fin, en Space cambia el kerning o el interletraje, ¿no? de las letras. En fin, esto digamos que sería como la animación, yo la llamo conceptual, ¿no? Porque es un poco como que la propia animación te ayuda a entender el concepto de lo que te pone la tipografía. Luego, no en todos los casos, ¿no? Luego veis aquí, por ejemplo, como el Just Do It o el Hello, que sencillamente son cosas un poco más estéticas. Muy trendy también, porque este rollo así como de fondo en negro, con las letras en blanco, desde hace 3 4 años se llevan bastante. Y, y bueno, hay ejemplos muy, muy dispares. Yo al final siempre digo que, sobre todo cuando estáis empezando, no tengáis miedo de fusilar cosas. En el sentido de, no es directamente un copia-pega, pero no queréis tampoco desde cero reinventar la rueda porque os va a resultar un camino muy largo y muy complicado en el que os vais a pegar con muchas cosas. Aconsejo siempre eso, buscar referencias e iros quedando con cosas que os gusten de cada una. Pues, por ejemplo, a lo mejor en estas podéis quedar con el concepto de la animación en sí, de cómo está hecha esta deformación, con mapas de desplazamiento y eso, o turbulence, en fin, estos son efectos de After. Pero luego a lo mejor en vez de ponerlo en blanco y negro y poner awesome, y sería exactamente la misma pieza, pues luego os quedáis con la tipografía que han utilizado aquí para el hello y con la combinación de colores que usan un poco más adelante en este vídeo con un rojo y no sé qué, o con esta tipografía de aquí como más a mano o este efectito de que tiembla. Al final, si vais juntando distintas cosas que os molan, hacéis vuestra propia pieza y no es tampoco copiarla, ¿no? Como tal. Se trata al final de crear algo, pero siempre, como digo, basándoos o buscando referencias en algo. Esto también es bastante trendy, también se lleva bastante lo de este tipo de deformaciones de tipografía y eso. Todo este tipo de cosas son típicos ejercicios que iremos haciendo en Typing Motion. Lo bueno que tiene además es que como esta asignatura la damos después de animación 2D, que también la doy yo, mm, todos los fundamentos que ya deberíais, que sabréis seguro, vamos, para entonces, de temas de animación como tal, para cualquier tipo de elemento dentro de After Effects, luego simplemente es cuestión de aplicarlos a la tipografía, con bueno, algunos conceptos un poco más teóricos de cómo funciona la tipo y tal, pero luego técnicamente es lo mismo, es colocar un keyframe aquí, otro allí, editar un path, da igual que sea una tipografía que sea una casa en ilustración o algo así, ¿no? Y lo mismo, lo que hago es intentar buscar entre varios sobre un mismo concepto para ir buscando de cada sitio o ir pescando. Es que como veis, no sé si, yo creo que más o menos se aprecia, ¿no? Como el tono, de hecho, de tipo de piezas que se encuentran no es el mismo. Entonces, por eso me gusta buscar en varios sitios. Vi esta el otro día, que me moló bastante. Está hecha en 3D, pero bueno, jugando un poco con... Estuve ahí un rato dándole vueltas a cómo habían resuelto esto para conseguir este efecto óptico tan chulo. Y luego, por último, el que os decía de Dribble, ¿no? Que este quizás no lo conozcáis. Y de hecho creo, no estoy seguro, pero me parece que para poder subir cosas aquí va por invitación, ya no me acuerdo. Yo es que estoy dentro hace tiempo, pero no, o te tienen que aceptar o algo así. Pero bueno, para buscar referencias y eso es abierto, vamos. Pues, podéis buscar lo que queráis. Aquí hay cosas, esto es como más picky, ¿no? Más... no es como Pinterest donde todo cabe, ¿no? Y te encuentras incluso miniaturas de enlaces de YouTube y cosas así, sino que aquí hay como cosas muy específicas, más diseñibles, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, puede ser chulo para encontrar alguna referencia muy fina de algo, pero igual no hay tanta variedad. Tenía por aquí buscada alguna
referencia al respecto de cosas parecidas a lo que, o ideas a lo que podíamos hacer, parecido a lo que os enseñé antes de lo de Stretch y tal, pues esto un poco igual. Vamos a hacer algo parecido a esto, de una tipografía que vais siguiendo un path también para el póster. Y esto es lo que os decía, ¿no? El uso del conceptual, de, tanto del diseño como del logo de la propia animación, para que se entienda el propio concepto de lo que te quiere decir la tipografía, o bueno, la palabra en este caso, ¿no? Porque igual time, si lo pones sin nada aquí o solamente con los dos puntos, no se entiende tan claramente. En cambio, en el momento que lo animas simplemente con ese parpadeo, es evidente, ¿no? Y aquí lo mismo, quizás si dejas esta gota pegada a la I, no se ve tan claramente. Igual si buscas un frame intermedio donde ya esté cayendo un poco la gota y tal, se entiende mejor el concepto, pero bueno, para esto la animación ayuda un montón. Como veis, de este tipo de cosas hay un montón de ejemplos. Este es muy chulo con el tic-tac, convierte la I en la A y a la vez es como una especie de metrónomo o de reloj o algo así, ¿no? Como veis, esto lo hemos visto ya en otras piezas, también porque vayáis cazando, como os decía, al final, cuando yo hablo de fusilar es intentar coger una idea y aplicarla, ¿no? Entonces, una cosa que sirve mucho a la hora de la búsqueda de referencias es buscar elementos comunes en las piezas que te pueden dar una pista de que algo funciona guay. Por ejemplo, ya hemos visto antes que con la palabra de space, la separación entre letras, el uso del tracking o del kerning, que no es lo mismo, pero bueno, eso ya se ve en la asignatura más detenidamente, em, se le da como un uso bastante creativo, ¿no? Al tema de separar las letras muy exageradamente para reforzar un concepto. Aquí, por ejemplo, con el tema de Wind también se está haciendo. En cuanto a colores, este es un poco más pero bueno, está simpático. En fin, hay un montón. Vale. Y yo luego tenía buscadas algunas referencias, quizás no tanto de la tipografía en sí, que también, sino buscando otra serie de elementos, como por ejemplo fondos, colores y demás. A mí este rollo, que también está bastante de moda, ¿no? Se usa bastante desde hace, quizás no tanto, pero a lo mejor 2, 3 años, es el tema de un fondo oscuro con tipografías así bold en blanco para que contraste mucho, pero luego, como las piezas que hemos visto antes, pero luego le meten muchos temas de degradados en paletas de morados. A mí me molan mucho las paletas de morado hacia verdes o hacia amarillos, hacia rosados o rojos. El cian, el turquesa, que también queda bastante chulo. Al final es una cuestión de degradados así como de contraste, ¿no? Y este tipo de paletas funcionan muy bien sobre el negro y con la tipografía encima en blanco y demás. Entonces, en el póster que vamos a hacer vamos a intentar tirar por aquí más o menos. Como os digo, no lo quiero virar tanto, tanto, tanto a que la única protagonista sea la tipografía, porque al final yo creo que el diseño es un poco una conjunción de todo. Para eso hay teorías de todo tipo. Hay gente que dice que es única y exclusivamente la tipografía. Yo creo que es un poco mezcla de todo. Entonces vamos a intentar, por un lado, meter tipografía y animarla un poco, pero también meter otros elementos, aprender cómo recortarlos en Photoshop, en fin, hacer un poquito de todo para componer el póster. Por aquí otra referencia muy del estilo. Pero bueno, esto es uno de los ejemplos que os digo, por ejemplo, en los que imaginaos que veis este póster y lo queréis fusilar, ¿no? Entre comillas. Pues podéis terminar dando con esto y aunque evidentemente tiene su parecido, al final no lo has copiado exactamente tal cual, ¿no? Y te has valido de elementos que has ido variando un poco, aparte evidentemente del color, aunque bueno, en este caso son muy, muy parecidos porque se ve que forman parte de una misma serie, ¿no? Pero bueno, que van variando distintos elementos, ¿no? A lo mejor aquí hacen más uso como de líneas así con ruido que van desapareciendo con el fondo y aquí son líneas un poquito más redonditas, curvaditas y sin degradado ni nada, sino morado ahí a tope sobre el color este, el rosáceo este, así como carne, ¿no? Pero vamos, yo creo que la idea se capta un poco de lo que iríamos buscando. ¿Y por qué había buscado esta referencia? Porque luego pensé, vale, podemos basarnos o buscar
algún elemento gráfico de este tipo, de una especie como de burbuja así extraña con un degradado, pero ¿cómo podemos animar eso luego? Pues bueno, eh, como digo, de cada cosa, lo suyo es quedarse con lo que nos interesa. Entonces, a lo mejor de esta pieza no me interesan tanto los colores o la maquetación, que está bastante guay, por cierto, o la tipografía, sino la animación en sí. Pues bueno, me puedo llegar a imaginar cómo se ha animado o cómo podría yo animar esto llevándomelo a este tipo de animación de aquí, ¿no? Más o menos. Y luego otro tipo de referencias que también se pueden ir buscando y que al final, por el tipo de piezas que tienes en mente, pues puedes terminar descartando aunque te gusten. Este concepto, que es muy parecido a lo que hemos visto antes, de Halloween y todo eso, me mola, es algo que además no sería muy difícil de hacer. Esto se puede montar con cámaras 3D que va rotando 90 grados y una cámara que va subiendo, luego un trimpad, que es un efecto como para que se dibujen las cosas. Cuando más o menos tienes la base técnica, es mucho más fácil luego, evidentemente, saber cómo resolver algo, ¿no? Luego está la parte que yo digo siempre que es lo más difícil, que es de educar el ojo, la parte más conceptual. Pero lo bueno de tener ese background técnico es que cuando ves algo, mm, evidentemente habrá casos donde no, ¿no? Pero hay otros en los que pues, ya sabes cómo se ha resuelto y dices, venga, pues voy a intentarlo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de referencia, por ejemplo, que a priori descarté para el cartel. Lo busqué así como primera referencia porque me gustaba el tipo de animación tipográfica que tenía, pero a lo mejor no me casaba tanto dentro de la idea que yo tenía. Pues bueno, también está guay tenerla ahí porque no todas las referencias van a ser válidas, ¿no? Y esto es un ejemplo directamente de cartel animado, del que también se pueden coger algunas ideas. Pues aquí vemos un fondo degradado que va variando ese degradado. Esto seguramente sí vamos a hacerlo, el tema de que dentro de una máscara los textos salgan y entren. Cuando hablo de máscara me refiero a ese hecho de que la tipografía desaparece por debajo, ¿vale? No os fijéis tanto en ese fondo negro, en esa especie de subrayado, sino en el hecho de que cuando la tipografía baja desaparece. Está dentro de una máscara y no se ve aquí abajo cuando baja. El tema de la deformación de la tipo, otra vez se juega aquí. Aquí como un poco de todo, ¿no? Se juega también con el tema del tracking, deformaciones de texto de todo tipo, con diferentes efectos y demás. Y ya por último, voy a ir cerrando cosas que he ido abriendo un montón de referencias. Referencias también de carteles tipográficos que no están animados, pero que nos pueden dar ideas de cómo animarlos. Pues, por ejemplo, en este se me ocurre que se puede utilizar una textura animada, que es algo también que da un aspecto muchísimo más handmade, como de hecho a mano, ¿no? En una pieza, esto es tan estático, pero yo esto perfectamente me lo puedo animar, me lo puedo imaginar con esta textura animada, moviéndose así, ese típico granulado, ¿no? Mucho más analógico, moviéndose dentro de la A. Este ejemplo, lo mismo, ¿no? Han hecho un cartel bastante chulo donde han deformado la tipo, pero realmente este tipo de efectos se pueden conseguir cosas similares con efectos de After Effects. Entonces, bueno, pues también te lo guardas como diciendo, ostras, puede estar guay llevarte esto a algo animado y que directamente sea un cartel animado. Aquí un poco lo mismo, jugar con este tipo de trazos para ir haciendo como una especie de laberinto hasta que conformen la palabra hola. Y hablando de ola, este efecto se llama Wave en After y lo mismo, también se podría hacer un efecto chulo, ¿no? Donde las ondas como que vayan pasando hacia abajo y unen una parte con otra. Este cartel además es bastante guay porque también une un poco, como en los casos que hemos visto antes, el diseño, incluso la animación que podríamos hacer nosotros luego con el concepto, ¿no? Que te pone como drags y es así bastante trippy y todo. Esto es muy parecido, aunque no se parezca estéticamente, pero sí técnicamente, a lo que hemos visto antes de Step Up, la especie de escalera esta que iba subiendo. Está hecho como con capas 3D. Y podríamos aquí quizás jugar con la cámara, que vaya rotando de un sitio a otro para que te vaya enseñando los diferentes textos. Es guay. A mí me gusta, sobre piezas estáticas, imaginarme cómo darles una vuelta para luego animarlas, ¿no? Aunque quizás desde cero conceptualmente no la hayamos diseñado nosotros. Aquí lo mismo, jugar, aquí se intuye un poco de formación en la letra, pues quizás se puede hacer ese efecto como que se mueve un lado y otro, o este tema de repeticiones también. Tenemos un efecto de repeater en After, que repite muchas veces una cosa. Em, esta sombra, lo mismo, con un eco. Son un montón de palabras que os estoy diciendo, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea de todas las diferentes opciones que nos va a brindar luego After para conseguir luego efectos, que esto a lo mejor está hecho en Illustrator, ¿no? Pero tú dices, ¿cómo puedo animar yo esto? Pues bueno, se puede transformar en cierto modo esta gráfica
y rehacer texto en After para tener luego más versatilidad a la hora de animarlo. Como veis, un montón de referencias por todos lados. Aparecen pop-ups de esto de publicidad de pronto. Voy a irlo cerrando. Yo creo que con todo eso más o menos os hacéis una idea. Entonces, pues bueno, todo eso sería pues, más en lo relativo a la búsqueda de referencias como tal, ¿no? Para la parte gráfica. Luego, respecto a de dónde sacar recursos, porque luego esa es otra, ¿no? Te entra el proyecto y si no tienes acceso, como tenemos nosotros la suerte, por ejemplo, en Volcán, de tener acceso a diferentes bancos de pago y eso, es muy posible que de primeras digáis, ostras, yo no tengo nada de donde pillo tipografías o imágenes o lo que sea. Pues bueno, distintos sitios que os recomiendo. De tipografía, este probablemente la mayoría lo conocéis porque es súper famoso, incluso aunque, vamos, no hayáis hecho nunca nada de diseño gráfico, os sonará de algo. Yo tengo una cruzada aquí en favor de esta página porque siempre, desde que estudié diseño hace un montón de años, ya te decían, en Dafont nunca descarguéis nada porque aquí solamente hay tipografías muy feas y muy chungas y tal. Yo soy de la opinión de que es tontería cerrarse posibilidades si las tienen, ¿no? Entonces puede ser que haya casos donde no sirva y casos donde no. Al final hay un montón de diferentes tipos y evidentemente te va a costar bastante más encontrar algo decente si te vienes a algún ejemplo de estos en plan extraños, ¿vale? Es muy difícil que te vayas a conseguir casar bien y en condiciones una tipografía de graffiti de Dafont para cualquier diseño, ya os lo adelanto. Pero bueno, luego en la parte de básico, por ejemplo, si tenemos una parte de cosas, de tipografías un poco más clásicas, ¿no? De sans serif o serif, que por si no sabéis lo que es, las serif son aquellas tipografías que tienen serifa, es decir, que tienen esta especie como de rematillo. Si os fijáis, todas tienen algún tipo de remate. Y sans serif, que en español se le suele llamar de palo seco. Si veis la diferencia, está imitando un poco al estilo de la helvética, la tipografía de Akira. Pues tipografías mucho más, eso, no tienen tanta ornamentación, ¿no? Y tanto remate, sino que son mucho más directas, normalmente más bold y más modernas en cierto modo, porque es verdad que antiguamente, ¿no? Este tipo de tipografías tienen como un rollo más retro en muchos casos, mucho más elegantón. No significa por eso ni muchísimo menos que... Es decir, porque haya dicho que las otras son más modernas, no quiero decir con esto que estas sean peores. De hecho, os diría que para textos y cosas así grandes suelen funcionar muy, muy bien, para titulares y demás, o para logos. Entonces, bueno, que no cerréis puertas así a priori porque es tontería. Evidentemente, si os venís aquí a fuego y hielo, pues, pues lo vais a tener complicado para encontrar algo decente, pero bueno. Luego, creo que se llama Bfonts. Esta la recomiendo bastante porque esta tiene también tipografías gratuitas, vienen aquí arriba organizadas también por tipo, y esta sí es un poco más específica quizás. Tiene algunas un poco chungas, como en todos lados, al final no deja de ser un portal de tipografía gratuita, pero bueno, sí que podéis encontrar algunas un poco más serias, ¿no? Como esta de Miraba. En fin, es que además saltan a la vista, o sea, nada más que hay que verlas. Las que de verdad tienen gusto y se ve que están trabajadas. De hecho, normalmente si se entra dentro, pues se puede ver los distintos, muchas veces glifos que tienen o distintos diseños que hacen para ver cómo funciona, ligaduras de cómo la F se une con la I, todo este tipo de cositas más finas en algunas tipografías y luego pues habrá otras que sean un poco más toscas y ya están, como puede ser el caso. Entonces, bueno, para búsqueda de tipografía recomiendo principalmente, yo creo, esos dos. Mm, no os he pasado ningún recurso, ni de imágenes ni de tipografía, porque mi idea ahora con el ejercicio, que ya en breve lo vamos a comenzar, es que lo descarguéis vosotros directamente y os lo instaléis, para que si queréis hagáis un poco vuestra propia versión del cartel. No necesariamente tengáis que coger ni la tipografía que yo vaya a coger, ni la misma imagen, ni nada. ¿Vale? Entonces, no lo quería pasar por eso, para que vayamos en conjunto haciendo el ejercicio y ya está. Una cosa importante del tema de la tipografía es intentar comprobar que tiene todos los caracteres que nos hagan falta. Cuando digo que nos hagan falta, significa que no necesariamente hay que descartar una tipografía porque no tenga ñ, por ejemplo. Si es para cuerpos de texto y vais a maquetar algo, os podéis olvidar.
Pero si es para, qué sé yo, a lo mejor un logo que esa tipografía no va a ir luego en ningún otro sitio de la identidad de esa marca, o para un cartel, como es el caso de ahora, ¿no? Y vemos que nuestra palabra va en inglés y no nos va a hacer falta, pues ¿por qué no utilizarla, no? Si vemos que no nos va a hacer falta ese glifo en concreto, pues bueno. Y luego, para temas de búsqueda de imágenes gratuitas, que también pasa mucho, ¿no? Que de primeras a lo mejor pensáis en Shutterstock o en Envato, o sitios que sean de suscripción o de pago. Hay un par de sitios que también os recomiendo. Uno es Pixabay, que tiene imágenes de bastante calidad algunas y todas gratuitas. Y esta, que yo casi la prefiero, que es Pexels. En Pexels se encuentra también un montón de... Hay incluso vídeos, algunos, y todo gratuito también. Es más, creo que no necesita ni el registro. O sea, es que entras y directamente le das a descargar, ¿veis? Y ya me he bajado el JPG. Y, uy, que me abro Spotify. Y además, como veis, en buena calidad y, o sea, está bastante bien. Entonces, haciendo un poco uso de todas estas cosas, y sabiendo ya todas las referencias que hemos buscado y demás, podemos empezar a trabajar. ¿Qué es lo último así de sitio que os recomendaría que vamos a estar utilizando ahora a la vez que hacemos la pieza? Esta página que yo la recomiendo siempre, a mí me encanta, se llama colors.co y, y es un generador básicamente de colores, de paletas de color. Es muy guay porque cuando estás en esa parte de preproducción de proceso creativo, igual que te tienes que enfrentar a problemas frente al folio en blanco, ¿no? Digamos, como la composición, la tipografía, las imágenes o lo que sea, un elemento importantísimo, evidentemente, también es el color, que al final te va a acompañar a lo largo de toda la pieza, o si en el caso del branding, imaginaos el peso, ¿no? Al final los colores que elijáis van a ir en un millón de aplicaciones y demás. Entonces, en Colors hay un generador, voy a esconder esto de aquí. Hay un generador que con la barra espaciadora le vais dando directamente y os va generando paletas aleatorias. ¿Qué pasa? Que es verdad que aunque todas funcionan más o menos bien, os podéis encontrar con muchas o con algunas. De momento todas están más o menos guay, pero bueno, puede haber alguna que a lo mejor este rosa o este azul igual no funcionan tan bien, ¿no? Entonces, es bastante versátil porque tiene un montón de opciones. Si yo, por ejemplo, de esta paleta me quiero quedar con este verde, que me mola, le puedo dar al candadito y lo bloqueo. Y entonces, cuando le doy a la barra espaciadora, me empieza a generar paletas de color en base a ese verde. Pero ese verde me lo deja ahí fijo, ese ya no me lo cambia. Y todas las paletas de color que me va buscando van en base a eso. Entonces, de este, por ejemplo, digo, pues me gusta este rosáceo con el verde y el amarillo. Me dejo estos dos rosas fuera y me gusta este azul y yo qué sé, y un color un poco más oscuro para contrastar. Pues bueno, pues con esto acabamos de montar más o menos una paleta propia. En un momento yo cambiaría algunas cosas, pero bueno, de la que nos lo da todo además. El código hexadecimal, esto no sé si lo conocéis, pero bueno, supongo que sí. Tampoco es que no sé si vosotros tenéis algunos background más de diseño o de dónde venís, pero este digamos que es como el código de color que luego te copias en cualquier programa de diseño, en After, en Photoshop o en Illustrator, donde sea, y de ahí te pillas el color. Y luego, en la parte de Explore, hay una serie de paletas como más estudiadas, digamos, ¿no? No son paletas generadas ahí aleatoriamente, sino que son paletas que realmente han funcionado y como veis aquí además, pues tienen un montón de saves, es decir, de gente que se las ha guardado para utilizarlas en proyectos propios. Entonces aquí tenéis un buscador, podéis buscar paletas solamente de un color en concreto o incluso, que esto yo lo utilizo mucho, por ejemplo, queremos basarnos en colores pastel, pues enséñame solamente paletas de colores pastel. Y esto está bastante bien porque además de aquí, luego podéis decir, pues venga, esta por ejemplo, que está bastante chula porque además como veis hay de más o menos colores, hay un poco de todo. Podéis pinchar los tres puntitos, Open in the Generator, y se nos viene al generador que hemos visto antes. Y volvemos a tener las mismas opciones. A lo mejor a mí me molan todos estos colores de aquí, pero justamente, yo qué sé, hay estos tres, el azul y el rosa y el blanco, y este no, pues que me vaya cambiando solamente esos tres. Entonces podemos modificar también sobre algunas que ya existen. Esto va a ser de bastante utilidad cuando queramos buscar más esa parte de color dentro de la pieza. Entonces, venga, ya sin más, pues vamos a ponernos con el ejercicio. Entiendo que tenéis After abierto.
Y os explico así muy por encima, para los que nunca lo hayáis visto, nociones básicas de cómo movernos un poco por la interfaz. En la parte de la izquierda, que vosotros seguramente lo tendréis vacío, voy a, si queréis, bueno, no me lo voy a borrar todo porque os explico un poco cómo funciono yo a la hora de organizarme, pero en teoría esto lo tendréis vacío. Aquí es donde va a ir básicamente todo lo que importéis en el proyecto, tema de la precomposición, de imágenes que os importéis, de sólidos, nulos o lo que sea. Todo lo que os tengáis que importar, fotos, vídeos, iría aquí. Y las precomposiciones, que son como grupos o algo así. No las vamos a usar mucho tampoco en este ejercicio de momento. Yo utilizo este sistema de carpetas en el que así pues soy bastante más organizado, ¿no? Porque si me importo luego imágenes, me las meto en IMG, o si me importo vídeos en Clips, o si me importo un Illustrator en AI, o algo de audio, o lo que sea. O un PSD, pues igual me creo una carpeta nueva, le llamo 05 PSD. Y esto pues para el tema más de, como decía, de las precompos. Esto es un poco más técnico, más complejo, pero vamos, de momento simplemente me lo voy a borrar, ¿vale? Para tenerlo igual que vosotros, pero para que sepáis que es un poco mi forma de trabajar a la hora de organizarme con carpetas. A vosotros os saldrá algo así. Entonces, bueno, de entrada, pues le podéis dar a New Composition y lo que nos va a preguntar son dimensiones, el número de cuadros por segundo, el frame rate, que se llama, la duración que va a tener la pieza y demás. Todo esto en realidad se puede cambiar luego a posteriori, pero bueno, está guay que intentemos tenerlo ya de primeras bien. Entonces, como queremos hacer un póster, creo que son estas dimensiones, además las tenía aquí ya preparadas, pero mm, Google lo sabe todo. Así que cualquier cosa de ese tipo de preguntas que tengáis. Oye, ¿cuánto? Un segundo. Vale, bueno, es igual aquí. Dimensiones póster. Aquí nos salen un montón de dimensiones diferentes, porque evidentemente habrá póster más grandes o más pequeños. Yo creo que cogí de las que me salían aquí, esta de aquí me parece. Al final tampoco es tan importante porque como no es un proyecto real y no va a ir para impresión, no tiene tanta importancia. Lo que sí es importante es que mantenga el aspect ratio. El aspect ratio, o la relación de aspecto, es, bueno, os lo enseño también muy rápidamente. Es esto típico que veis en los vídeos, ¿no? Cuando se habla de un vídeo en 16 novenos o de 4 tercios, que son como las teles antiguas y demás, o en los cines, que es como muy apaisado. La relación de aspecto al final sería esa relación que tiene entre el ancho y el alto, ¿no? Entonces, si en todas estas dimensiones que nos ponen aquí hay una relación de aspecto más o menos similar, pues no importa que sea más grande o más pequeño, en este caso, como os digo, que no se va a imprimir ni nada. De todas formas, como vemos, no, porque por ejemplo aquí nos pone un tamaño de póster cuadrado, entonces no es lo que nos interese. Vamos a pillar este, por ejemplo, de aquí. Siempre se habla de ancho por alto. Entonces tendríamos 1275 píxeles de ancho por 1650 píxeles de alto. Pues aquí ponéis 1275 por 1650. Podéis incluso bloquear el aspect ratio, lo dejáis bloqueado y si esto, por ejemplo, lo subís a, yo qué sé, 2500, pues este se actualiza automáticamente al que sea, ¿no? De todas formas, yo voy a dejarlo como estaba, 1650. Ahí. Vale, 1265 por 1650. Vamos a trabajarlo en 24 frames de momento y resolución completa y duración, como luego la podemos cambiar, pues lo dejamos en 30 segundos. Vale, este es nuestro lienzo ya en blanco. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Intentar componer más o menos así por encima, parte de tipografía, las imágenes y eso, y luego pues lo iremos animando. Vamos a suponer, por hacerlo un poco más guay, que la exposición la ponemos así como en francés, ¿no? Renacimiento y lo dejamos en francés. Esta tipografía que me aparece es una que ya he buscado yo para la parte del titular que se llama Avigea. Si no recuerdo mal, creo que la podéis encontrar aquí en la página que os he dicho antes de Bfonts, en la parte de Basic Serif, porque como veis aquí tiene serifa, tiene todos estos rematitos. La debéis tener por aquí. Aquí está, ¿vale? En la parte de Free Fonts Basic Serif. Tenéis la Vigea. Sencillamente entráis en ella y os va a salir aquí un botoncito de download, le dais y os la descargáis, doble clic y la instaláis. Si veis por lo que sea que cuando instaláis la tipo no os aparece en After, igual tenéis que reiniciar, pero no debería hacer falta. Me he puesto, bueno, yo tengo aquí, os lo enseño para que lo veáis un poco, pero tengo aquí una interfaz con un montonazo de plugins, que en realidad así es como trabajo yo de normal,
con un montón de programitas externos y de cosas que me hacen la vida más fácil en general. Incluso hay muchos por aquí escondidos. Si te vas moviendo por aquí hay varios diferentes. Pero bueno, me lo he puesto en default para que se parezca un poco más a lo que podríais tener vosotros. Entonces, teniéndolo en default, lo que sí que deberéis tener abierto por defecto es esta parte de carácter donde os aparecen todas las partes de tipografía. Entonces, una vez que tengáis instalada la tipografía, como os digo, la que queráis, y por eso no os he pasado la tipo, porque si estáis buscando aquí y os mola más alguna otra, la de Vita o la Foxta, o incluso alguna que no tiene por qué ser serif, a lo mejor vosotros preferís hacerlo en un rollo más sans serif o más secote o más serio, pues vale. Podéis ir cambiando aquí la tipo, ¿vale? De todas formas. Eso como en cualquier programa así de diseño, ¿no? Y el color de la tipografía. Yo tenía puesto este cremilla, pero bueno, vamos a dejarlo de momento en blanco. Y otra cosa que me gusta hacer normalmente es cambiar este punto de ancla al centro. Aunque no me haga falta, pero casi por un poco de toque me gusta cambiarlo, porque si yo fuese a rotar esta capa, eso ahora veremos cómo se hace, me va a rotar siempre desde este iconito que hay aquí, ese punto de ancla. Entonces, una forma de modificar eso fácilmente, o con la Y, yo trabajo, como os decía, muchísimo con atajos de teclado, pero bueno, iré diciendo de otras formas dónde están los botones. Con la Y, o aquí arriba, en el pan behind, este botoncito de aquí, si pinchamos en el iconito este, nos va a permitir mover el punto de ancla a otro sitio. Entonces, con el control pulsado, sin soltar el ratón, ahora mismo estamos con el anchor point este para moverlo de sitio, con el control pulsado, os hace snap, como que se pega a distintos puntos de la capa. Entonces, lo podemos dejar aquí, justo en el centro, y así si ahora, por ejemplo, yo fuese a rotar la capa, ya me rota desde ahí. ¿Vale? El atajo para rotar es la W o este botoncito de aquí. Pero bueno, no es que haga falta ahora, pero simplemente lo estoy haciendo para que entendáis el funcionamiento del anchor point. Vale, y luego, como yo me imagino el cartel es utilizando un típico busto así como de escultura renacentista, ¿no? Por basarnos un poco en la iconografía más clásica de esa época, pero sin olvidar las referencias que habíamos buscado, ¿no? De dejar un fondo oscuro, utilizar una tipografía, en este caso así como con remate, meter algún elemento como de fondo con degradados que se muevan y eso. Entonces, por eso en esta primera parte de la clase os he dado tanto el peñazo con tantas webs y tantos sitios de referencia, porque vamos a ir tirando de ellos para hacer ahora la pieza, ¿vale? Entonces, en Pexels o en Pixabay podemos buscar, por ejemplo, escultura. ¿Vale? Y nos van a salir un montón de fotos que, como veis, bastante chulas la mayoría y bastante decentonas. Cuidado aquí porque sí que en muchos sitios de estos de páginas gratuitas lo que sí que tienen es una parte como de asociado de pago. Entonces, si a ver, aquí os pone imágenes auspiciadas de iStock. Si pincháis en alguna de estas y decís, yo voy a usar esta, os manda iStock y esto ya sí es de pago y demás. Entonces, cuando estéis buscando directamente la parte de imágenes gratuitas, están aquí abajo. Em, como lo que vamos a hacer ahora en Photoshop es recortarlo, Photoshop entiendo que tenéis todos, si no, hay formas de recortarlo manualmente en After, ¿vale? No os preocupéis, pero entiendo que sí que tenéis Photoshop. Mm, lo suyo sería buscar alguna que evidentemente funcione sola una vez recortada y no sea muy, muy, muy difícil quitarle el fondo tampoco. Entonces, cualquiera de estas, con el cielo o este fondo oscuro, así puede funcionar. Lo que pasa es que le quiero dar como un rollo como de que la escultura está flotando, ¿no? O que la cabeza está flotando o algo así. Entonces me molaría algo que no corte a sangre con la foto, porque si no, esta parte de aquí, cuando yo haga como que levita y suba y baja, esta parte de abajo me va a quedar mal. Tendría como que inventarme por Photoshop algunas roturas o algo así, sería un poco complejo. Entonces, esta primera, la primerita que nos sale, yo creo que puede funcionar bastante guay. ¿Vale? Porque esta ahora, desde Photoshop, vais a ver una herramienta mágica que del tirón nos va a recortar todo esto de aquí y nos vamos a quedar con el busto para poderlo traer a After. Vais a ver también así que en After se pueden importar PSD sin problema. Entonces, nada, le dais aquí a descarga gratuita y os descargará la imagen. Yo la tengo ya por aquí preparada también. ¿Vale? Es esta de aquí. Con bastante buena calidad. Tiene un pelín de ruido, pero bueno. La imagen, pase gratis, está bastante bien. Entonces, voy a abrirme Photoshop.
Si alguno de vosotros no tiene Photoshop, porque creo que eso no se había comentado en el PDF que os mandaron, que venía solamente el enlace de After, ponedmelo en el chat, ¿vale? Y por lo menos os explico muy rápidamente cómo sería el recorte en After. Lo que pasa es que en After es a mano, con la pluma, y en Photoshop no, pero vaya. Vale. Bueno, pues tenemos aquí la imagen. Voy a esperarme un minutín que os dé tiempo a descargarosla y abrir el Photoshop y a poder que me podáis seguir con la parte de recortar la imagen. Y lo que os he dicho antes, no os he querido pasar los recursos para que también os acostumbréis a buscarlos y a bajarlos por vuestra cuenta y jugar con ellos. Más o menos el concepto yo creo que lo tenéis claro, que es el tema de lo de las posiciones renacentistas. Vamos a meter aquí información con la fecha, la hora y aquí como un busto que esté flotando como con trocitos de mármol y el fondo es así como de degradado. Si encontráis alguna otra imagen que os case un poco para ese rollo, lo podéis utilizar sin problema, ¿vale? A lo mejor, y qué sé, os gusta este angelito y queréis poner el angelito aquí flotando, pues vale. O este otro, que lo que pasa es que igual tiene un color demasiado poco neutro, ¿no? Pero bueno, que si encontráis alguna que os mole y os sirva, no tenéis por qué coger la que he cogido yo. Esta, por ejemplo, es bastante chula, a lo mejor, y quedaros con la parte del busto o algo así. Bueno, de vuelta en Photoshop, si nadie ha dicho nada, pues entiendo que todos tenéis Photoshop, evidentemente. Vamos a abrir la parte de layers, esta parte de aquí. Cuando abrís directamente una imagen dentro de Photoshop, os sale con el candadito, como que está bloqueada. Entonces, casi cualquier cosa que le vayáis a hacer para editarla nos va a dejar. La forma más rápida es hacerle un clic en el candadito y ya se os queda como una capa normal, que ya, si quisieseis incluso, le podríais borrar cosas, editarla o lo que sea, ¿no? Entonces, en las herramientas de selección de elementos, os cuento un poco las tres que hay para que también entendáis un poco el proceso de cómo ha ido evolucionando esto en Photoshop. La que conoceréis todo el mundo seguro es la varita mágica. La varita mágica lo único que hacía y hace es que va buscando por tonalidad un poco, por píxeles parecidos entre sí, al fin y al cabo, distintas selecciones. Entonces, si vais pinchando, os hace áreas de selección y con el Shift podéis ir sumando esas áreas de selección, ¿no? Aquí tenéis distintas formas de hacerlo para que sea selección contigua, más o menos tolerancia, ¿vale? Para que coja regiones más pequeñas o más grandes. Pero esta es como la herramienta más básica. Pero claro, con la varita, como se habría hecho de forma más clásica, seleccionarte todo esto habría sido un poco rollo. Es más rápido quizás que estar con la pluma, que es como la forma manual de estar ahí haciéndote con la plumita todo el recorte de la pieza, pero aún así es un poco más lento. Luego hay una segunda que funciona bastante bien, que es relativamente nueva, tendrá a lo mejor, no sé, 4 o 5 años creo, que es la Quick Selection Tool, que solamente pinchando y arrastrando ya automáticamente va cogiendo secciones. Y fijaos que funciona bastante bien. En un momento solamente pinchando y arrastrando por la zona me acaba de hacer la selección casi perfecta. Si hay alguna zona que se ha pirado, pues con el Alt, veis que ese más, cuando pulso el Alt, se transforma en un menos. Pincharía por esta zona de aquí y la arresto. Y ya, vamos, salvo que nos queramos poner a afinar mucho, evidentemente, ¿no? Zonas como esta, que en fin, todo se puede dejar pulido, pero vamos, a rasgos generales está bastante bien hecho. Si le decís una máscara a esto, pues ya tenemos esto prácticamente recortado. La que vamos a utilizar, que me parece una pasada, es la mejor de todas, es la más nueva, que es la de Object Selection Tool, que va directamente ya por utilización de inteligencia artificial, porque lo que hace es que intenta reconocer un elemento, un objeto destacado dentro de una región específica que la hayamos marcado, en un recuadro, tal cual, ¿vale? No hay que ni que hacer nosotros selecciones, ni que ir arrastrando con el ratón, ni nada. Simplemente hacer un recuadro así. Va a pensar un poquito más, pero del tirón me ha encontrado esta zona. ¿Vale? Si veis que no lo hace bien del todo, bien podéis coger luego alguna otra herramienta y arreglarlo, o muchas veces sencillamente volver a probar que a veces funciona. ¿Veis? Vuelvo a probar, he cogido una región un poquito más pequeña y ahora me lo ha hecho bastante bien. Aquí se la vira un poco. Esta herramienta está aquí. El atajo de todas formas Qué es la rápido, no me ha dado W. tiempo. Sí, es que tengo aquí en la otra pantalla abierto el chat. En la W tienes como estas tres herramientas, ¿vale? Si esto ya es un atajo un poco igual más avanzado, no sé, pero bueno. Con Shift W o cualquier letra que os ponga aquí, pero si pulsáis el Shift vais pasando de una a otra de las que aquí tenéis. Vale, pues si en el lazo hay tres, pues con Shift L
Veis que aquí va cambiando de una a otra. Entonces, con la W os vendréis esta herramienta, pero si tenéis cualquier otra, pues con Shift W podéis ir cambiando, o si no, pues aquí la tienes, ¿vale? Yo esto lo que pasa es que lo tengo en dos columnas, que es como salía antiguamente, me acostumbré y lo cambio siempre. Por defecto seguramente lo tendréis así. Entonces, es este cuarto botón de aquí, ¿vale? Y una vez que tenéis hecha la selección, forma de hacer la máscara, este botoncito de aquí, Add Layer Mask, y lo que hace es que añade esta capa que veis aquí en blanco y negro, que es una máscara. Trabajad siempre, siempre, siempre con máscara, ¿vale? No cometáis nunca la catetada de coger a esto y hacerle un invertir, por ejemplo, seleccionar la parte de fuera y suprimir. Visualmente lo estáis viendo igual, pero esto es una forma destructiva de trabajar porque lo que os acabáis de cargar ya no se recupera, ¿vale? Esa información la habéis borrado y ya no está ahí. En cambio, si hacéis una máscara, aunque se esté viendo aquí igual, en realidad esa imagen, toda la parte del fondo sigue estando ahí. Entonces, veis que aquí este recuadrito se ilumina, puedo pinchar en la foto o en la máscara. Con la B, que es el pincel, puedo pintar en blanco o en negro. Y si pinto en blanco, sí, ahora lo repito. Si pinto en blanco, vuelve a aparecer todo esto de aquí. Y si pinto en negro, voy ocultando cosas, ¿vale? Entonces es una forma bastante cómoda de trabajar sin perder cosas. El botón lo tenéis aquí. Object Selection Tool con la W. Entonces voy a pintar en negro, ¿vale? Aquí podéis cambiar en blanco o en negro. Voy a pintar en negro, teniendo aquí seleccionado, importante, ¿vale? Porque si pincháis aquí, pintáis directamente en negro sobre la imagen. La idea es pintar negro sobre la máscara. Para borrar este par de cosillas que se me han escapado y dejarlo un poco mejor. ¿Vale? Sin más, lo que vamos a hacer con el busto simplemente era eso, recortarlo, afinarle un poquito la máscara y dejarlo así. Voy a cropear, que se llama, ¿no? Como a ajustar, recortar el lienzo para dejarlo más ajustado al busto en sí. Esa otra herramienta la tenéis aquí y es con la C, pero bueno, voy a poner esto así si preferís porque igual va a ser más cómodo para vosotros si no lo tenéis cambiado. Es esta herramienta de aquí, ¿vale? Que son como las dos L's así invertidas, está haciendo una especie de marco. Y cuando pincháis en la Crop Tool, os salen estos manejadores de aquí. Entonces podéis ajustar el lienzo al tamaño que os interese y cuando le deis al Enter, pues nada, se os queda ya el lienzo un poco más ajustado al tamaño. Vamos a guardarlo como PSD, ¿vale? Eso es importante, como PNG o como PSD, porque si guardáis un JPG, todo esto que en realidad es transparencia, que esto es transparente, se os va a quedar en negro o en blanco, no me acuerdo, creo que en blanco. Y vais a cargaros el canal alfa, el canal de transparencia, con lo cual cuando lo importemos en After Effects, el recorte ha sido para nada porque esto va a ser un recuadraco aquí blanco que no nos sirve. Queremos que esto detrás no haya nada, sea transparente. Entonces, cuando lo vayamos a guardar, bueno, yo en realidad lo tengo aquí ya guardado, pero vamos, lo enseño. Tenéis esta parte aquí de busto PSD, yo le he llamado busto PSD. Y lo que os decía, importante que en el formato lo dejéis como PSD puesto, ¿vale? O si preferís en PNG, pero vamos, yo soy partidario de directamente el PSD porque cuando lo importemos a After va a funcionar bien y nos va a respetar la máscara y demás, pero es que además si luego te reabres el PSD y le modificas algo aquí, pues es editable, el PNG no, ¿vale? El PNG se nos va a abrir con esto transparente, pero sin esta máscara de aquí, simplemente ya no hay fondo. En cambio aquí, si en cualquier momento queremos volver a abrir el PSD y volver a editarle el tema de la máscara, pues lo podemos hacer. Entonces, vámonos a After y directamente el PSD que hemos generado del busto recortado, ¿vale? Que es este de aquí. Pinchamos y arrastramos a esta región de aquí de la izquierda, que acordaos que es donde os decía que guardamos todo lo relativo a los assets, ¿no? Al contenido en sí que vamos a meter en la pieza. Imágenes, fotos, audio, lo que sea, va aquí a la izquierda. Nos va a dar aquí una serie de opciones, pero bueno, ahí no voy a entrar a explicarlo todo para no ir tampoco muy lento, sencillamente dejarlo en footage y en merged layers, ¿vale? Lo que nos interesa es importarlo directamente como un PSD, así que lo podamos ver y ya está. Hay distintas formas de importar de todas maneras, ¿vale? Hay file import, control-I, doble clic, hay un montón de cosas, pero bueno, yo creo que lo que os puede resultar más cómodo quizás es ese drag and drop de coger el archivo y del tirón lo metéis aquí. Y ahora que tenemos este archivo aquí, en realidad aquí no se ve, porque
simplemente está dentro del proyecto, lo tenemos aquí dentro, pero no hemos terminado de arrastrarlo aquí en nuestra línea de tiempo, ¿vale? En nuestro timeline, donde está esta capa de texto, que por eso esto sí se ve aquí. Entonces, nos arrastramos el busto aquí. Y ahora ya sí sale aquí la capa de busto.psd, donde ya luego ahora más adelante le podremos animar propiedades para que se mueva y demás, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya la capa la tenemos aquí. Vale, otra cosa que le vamos a cambiar ahora va a ser el tema del fondo. Aunque en las referencias que hemos visto se utilizaba, yo creo que era un negro puro, era un negro muy, muy, muy oscuro en todas las referencias estas que hemos visto de lo del tic-tac y Halloween y todo esto. A mí me gusta no utilizar, salvo algunos casos, el negro puro, 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 puro que aparece cuando el fondo es transparente, ¿no? Que sería este negro de aquí. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Y ponemos una especie como de gris muy, muy oscuro que parezca negro, pero no, que el efecto no es el mismo. Dentro de After, el atajo es Control Y, o si no, el Layer New. Aquí es donde podéis ir generando las diferentes cosas. Podéis crear un texto, podéis crear un sólido, podéis crear luces, cámaras, un montón de cosas. Entonces, lo que queremos crear en este caso es esto aquí, Control Y, sólido. Lo creamos. Y por defecto las dimensiones que nos aparecen son ya las del propio lienzo, ¿vale? El sólido no es más que un color sólido, como su propio nombre indica, de un solo color, una capa de un solo color que va a tener a priori, salvo que lo cambiemos aquí, las dimensiones del lienzo. Entonces, si pinchamos en color, evidentemente pues podemos cambiar el color del sólido. O una herramienta que mucha gente no lo sabe porque esto no funciona igual en todos los programas de Adobe, es que el color picker este de aquí, el cuentagota, si pinchamos en él, nos va a ir cogiendo los colores de las cosas, ¿vale? Y veis que ahí va cambiando. Pero no solamente del lienzo. Este gris de aquí me lo está pillando, este azulito de aquí de la tipografía me lo está pillando. Incluso tengo un monitor a la derecha y me está cogiendo ahora mismo todos los colores del monitor de la derecha. ¿Vale? Entonces, como que se sale incluso del programa. Se hace una especie como de pantallazo general de todo lo que tienes en ese momento y se activa el color picker y te puede coger el color de cualquier sitio. Esto es importante porque yo muchas veces lo que hago es que trabajo con Illustrator en la pantalla de la derecha y si tengo que pillar algún color de algún diseño que me han pasado o lo que sea, lo pillo de aquí directamente y ya está. Bueno, eso simplemente porque lo sepáis. En este caso, pinchamos en el cuadradito del color y es lo que os decía. En vez de poner este negro, y aquí se aprecia la diferencia, no sé si en zoom se verá bien, pero esto sería el negro puro donde hay 0% de todo, ¿no? Y el color que vamos buscando es más esto de aquí, esta especie como de gris oscuro, simplemente subirlo un pelín. Cuidado no os vengáis hacia aquí, que empezáis a tintarlo hacia un color, a la izquierda del todo, pero solamente subirlo un poquito. ¿Vale? Y como lo va a tapar todo, porque va a aparecer en la capa de arriba, esto es igual que en Photoshop, aquí el orden de las capas importa. Entonces pincháis en la capa y la lleváis abajo del todo. Y aunque parezca una tontería, hacedme caso que importa. O sea, este cambio de color de aquí, luego a la vista hace que sea mucho más legible y menos agresivo también el leer la información del cartel sobre esta especie de gris oscuro que no sobre un negro absoluto. ¿Vale? Más elementos que vamos a meter, pues se me ocurre, por ejemplo, un poco en la línea de los mm, del recorte que hemos hecho con el busto, lo que os comentaba antes como del estilo este como de que tenga trocitos partidos, ¿no? Pero en vez de tener que hacer nosotros a mano el que se partan, porque dando como el efecto, imaginaos que hemos cogido una foto que se parte a corte, ¿no? Y para que no se vea tan feo el corte aquí liso, hacerle un efecto como de rotura y tal. En vez de eso, que es un poco más complejo, buscar algún trozo de mármol ya roto y ponerlos por aquí arriba para ahora cuando los animemos que estén como flotando y así. Entonces, de nuevo, yo tengo buscado uno aquí y en este caso, bueno, es un poco trampa porque este tiene marca de agua, pero bueno, como es para, vamos, no es trampa siempre y cuando no le, no le borremos la marca de agua. Em, Estuve buscando referencias de alguno que me sirviese así, de algún portal gratuito, pero no encontré ninguno como tan aislado que nos pudiese venir bien. Entonces, no descartéis tampoco cuando estéis buscando recursos muchas veces, yo lo hago muchísimo, el propio uso de Google Imágenes, ¿vale? Si aquí ponéis Marble Piece o trozo de mármol,
van a salir algunos que no nos valen para nada, ¿no? Como trozos como estos así pulidos. Algunos como estos que son chulos muchas veces para piezas más de temas de 3D. Esto sería quizás válido para una textura o algo así. Esto puede ser guay. Pero bueno, en este caso buscamos algo más parecido a esto, ¿no? Como un trozo ya partido que luego podamos ir rotando, escalando, deformando y luego animarlo. Entonces, el que yo había pillado, ya no me acuerdo cuál era, creo que era este de aquí. ¿Vale? Entonces, esto directamente podéis pinchar en él y os lo arrastráis al escritorio o botón derecho guardar o lo que sea. Yo tengo una extensión en Chrome que me permite aquí, me recupera el botoncito este de ver imagen y me la abre aquí, por si os interesa. Entonces, escogí además este trozo en concreto, esta pieza en concreto, porque no casa perfectamente, si os fijáis, el color de este blanco de aquí, de este mármol, con este de aquí, ¿vale? Y eso creo que es guay porque eso es algo que os vais a encontrar mucho, el tener que hacer ajustes de color directamente en After y eso. Entonces, me pareció un buen ejemplo para integrarlo ahora aquí. Vamos a repetir el proceso. Nos vendríamos a Photoshop y vamos a hacer exactamente lo mismo que con este. Tenéis que arrastrar el mármol aquí, ¿vale? Lo arrastráis a un documento nuevo. Le quitamos el candadito y con la herramienta que hemos visto antes, la de Object Selection Tool, si le decimos que nos seleccione de esta región de aquí, del tirón nos va a pillar el trocito de mármol. Este botoncito aquí abajo a la derecha, que es el de máscara, Add Layer Mask. Una vez que tenéis hecha la selección, sin tocar nada más, le dais al Add Layer Mask y hace la máscara. Sí que hay formas, hay formas más bastante sencillas de ir borrando toda esta parte de aquí y dejar esto limpio. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. De momento vamos a dejarlo así con marca de agua. Por lo menos ya le tenemos recortado el fondo y ya está. Y nos va a permitir esto luego colarlo dentro de After. Otra vez lo mismo, una vez que tengáis hecho ya el recorte con su máscara y demás, archivo guardar o archivo guardar como y lo guardáis como PSD donde tengáis vosotros los assets del proyecto. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale, pues en principio sigo. Lo mismo, cojo el Piece Marble PSD, que es esta piececita de mármol que me he recortado, que me he preparado, y me la importo aquí. Como footage y OK. Y lo mismo, este PSD me lo traigo aquí. Bueno, este como veis sí lo he limpiado, ¿vale? Y lo he dejado ya... Se me ha escapado por aquí alguna cosilla, pero bueno. Para que por lo menos en el ejemplo aquí de la clase quede un poco mejor. ¿Cómo manipulamos este objeto, ¿no? Para escalarlo, rotarlo y prepararlo ahora un poco como si fuesen piezas diferentes? Hay distintos atajos, pero bueno, si no os queréis liar mucho, pues os digo otras formas de hacerlo. En principio, si os manejáis bien con atajos, la V, que suele ser el atajo más común en los programas de Adobe, es el que coges para esta aquí, ¿no? Esta típica flechita, la Selection Tool, para coger un elemento y moverlo sin más. Es como la herramienta que os va a venir por defecto realmente ya seleccionada. Luego tenéis la de la W, que es la que hemos visto antes para rotar, o este botoncito de aquí que da como una vuelta, la Rotation Tool, ¿vale? Y luego para escalar, con la V seleccionada, con la de selección, como tenéis estos manejadores de aquí, pues podéis directamente escalarlo y deformarlo como queráis. ¿Que lo queréis escalar sin deformarlo? Pues con el Shift pulsado. Esto es igual que antiguamente en Photoshop, que ahora en Photoshop es sin el Shift, pero bueno. Pincháis y arrastráis de una esquinita con el Shift pulsado y lo escaláis sin deformarlo, ¿vale? Entonces, pues al final ya, si os venís aquí y empezáis a rotarlo y a duplicarlo y a ponerlo de distintas formas, pues vamos consiguiendo trozos diferentes, ¿no? Pero bueno, antes de enseñaros cómo duplicar la capa e ir haciendo varios, vamos a intentar casar el tema del color. De hecho, me hace esto un poquito más grande y os lo enseño desde aquí. Ah, por cierto, lo del tema de mover, rotar y escalar, que yo creo más o menos queda claro y no es muy complejo. Si de todas formas, por lo que sea, preferís trabajar de esta otra forma, en la flechita de aquí de la capa, dentro de Transform, tenéis todas las opciones de la capa de transformación.
y las que más os interesarían en este caso pues son las de rotación. Si dejamos esto a 0 grados, pues tendríamos la rotación original de la imagen. La escala, si lo dejamos al 100%, sería el tamaño original de la imagen y la posición, ¿vale? Desde aquí podemos mover también el anchor point, lo que hemos visto. Lo que pasa es que, bueno, funciona un poco de forma diferente. Centramos más que nada en estos tres, de momento, en estas tres propiedades y ya está. La cuarta, bueno, también es sencilla, aunque de momento no la vamos a usar, que simplemente es un porcentaje de opacidad, ¿vale? Pero vamos, que mover las cosas aquí es exactamente lo mismo que hacer esto. De hecho, voy a escalarlo y si os fijáis en este 100%, veréis que conforme yo lo voy cambiando, ese porcentaje va variando. 50%, 40%, ¿vale? Tira lo mismo de un sitio y de otro. Simplemente es como prefiráis trabajar. Hay veces que es más cómodo de una forma y más veces que es más cómodo de otra. Si queréis, necesitáis que esto esté rotado exactamente 90 grados, pues igual es más fácil hacerlo desde aquí. Entonces, ¿cómo casamos un poco el color de esto, ¿no? Para que se integre un poco mejor y parezcan realmente trocitos de mármol de la propia escultura? En la parte de aquí a la derecha tenéis esta parte que se llama Effects and Presets. Y de aquí podéis sacar diferentes... hay muchísimos, ¿no? Todos estos son desplegables y dentro de cada uno hay un montón de cosas, de diferentes efectos que podéis aplicar. Os recomiendo para esto, para los que seáis un poco más avanzados en After, si alguno ya habéis toqueteado, un plugin gratuito que se llama... este de aquí es de Video Copilot. ¿Dónde está? Aquí, FX Console. Os lo podéis descargar directamente, es gratis y es muy cómodo porque es un buscador de todos estos efectos, pero con control espacio. Se os abre esta ventanita de aquí y aquí cuando busquéis gradient, no sé qué, os va saliendo todo aquí, ¿vale? Y conforme más lo vais acortando, menos opciones salen. Pero vamos, este buscador sería un poco similar a este de aquí. Vamos a ponerle lo primero niveles. Yo lo tengo en inglés, ¿vale? Es que eso no lo he comentado. Todos los programas los tengo siempre en inglés por un tema más de usabilidad, de trabajar fuera o lo que sea. Tutoriales, os aconsejo trabajar siempre con los programas en inglés. Levels o niveles. Bien podéis hacer doble clic o arrastrarlo a la capa. Yo suelo hacer doble clic porque así me aseguro, no es que sin querer, cuando hay ya muchas capas, aquí muy pocas, pero cuando hay muchas cosas, arrastras aquí y a lo mejor arrastras a la capa que no es. Entonces, selecciona la que te interesa, doble clic y ya la tienes ahí seguro. Con los niveles podéis cambiar un poco el contraste de la imagen, ¿vale? Entonces, a lo mejor con esto, pues, si vemos que tiene demasiado poco contraste y que hay zonas aquí que aquí son muy oscuras, a lo mejor se pueden coger estas zonas de aquí y contrastarlas un pelín más y dejarlo un poco más así, ¿vale? Es algo sutil, no hagáis ninguna brutalidad en plan así porque lo cambiáis ya totalmente. Que se quede un poco más contrastado y ya está. Incluso las partes blancas están un poco quemadas, pues aquí puedo coger esta flechita y quemarlo un poquito así. Y luego otro efecto son las curvas o curves, ¿vale? Son los dos únicos efectos que vamos a meter. Los niveles para contrastarlo un poco, que también se podría hacer con las curvas, pero bueno. Y en las curvas podéis cambiar aquí el canal de RGB a rojo, verde, azul. Pues lo podéis pasar a verde, por ejemplo. Y, perdón, a azul creo que es. Y quitarle un poco de azul. Ahí, un poco de azul en las partes más claritas, las partes más altas de la imagen. Eso se consigue pinchando en este... Aquí tenéis como una línea, ¿no? Y si pincháis en cualquier punto de ella, veis que si tira hacia la izquierda se vuelve azul, si tira hacia la derecha se vuelve amarillo. Arriba del todo, no sé muy bien, pero aquí arriba del todo tengo otro botón, otro puntito que si pincho en él y lo bajo, veis que se vuelve como un poco más amarillenta la imagen. Entonces puedo bajarle un poquito los azules para amarillentarla un poco o amarillarla un poco. Y con los rojos lo contrario, volverle un poquito más rojo. Debería quedarse el gráfico un poco así. Al final el canal verde no lo he tocado, pero simplemente he hecho que la imagen se vaya volviendo cada vez más roja conforme llega a un punto más blanco y que la imagen se vaya volviendo más amarillenta también cada vez que llega al punto más blanco de la imagen, digamos, ¿no? Eh, Tampoco me quiero entretener mucho con esto porque además es un pelín avanzado, pero creo que más o menos se entiende y que con esto conseguimos que más o menos de forma fácil case. Si ahora enciendo y apago el efecto, creo que la diferencia se nota bastante, ¿no? Así es como lo teníamos y gracias a las curvas lo hemos casado bastante más con el busto. Entonces ahora ya sí, lo podemos escalar y rotarlo y dejarlo como por aquí.
Y con control D podemos duplicar las capas. Entonces se pueden duplicar varios. Aquí lo que os queráis complicar, ¿vale? Podéis hacer muchos, pocos o lo que sea. Vais haciendo con control D, los vais duplicando. O realmente control C, control V también vale, ¿vale? Por si os resulta un atajo más típico, control C, control V también. Irlos deformando de formas distintas, rotándolos y bueno, más o menos conseguir como... Os recomiendo también, ya como os digo aquí lo que os queráis complicar, pero trocitos bastante pequeños, que parezcan como trocitos que han salido de otros trocitos, ¿no? Cosas así. Vale. Esto de todas formas lo podemos retocar luego, si no, aquí nos podemos liar a meter 50 trocitos si queremos. Y vamos a hacer la parte del fondo, de lo del fondo este de colores de degradado. Ya tenemos como el titular, ¿no? La parte más de imagen, del tema del busto con los trocitos y todo eso que ya hemos preparado. Voy a guardarme esto. Recordad siempre guardar por si acaso. Vale. Un segundo que le cambie esto. Vale. La parte de lo del fondo, ¿no? Del circulito este de colores que vamos a hacer. Tenemos esta herramienta de aquí, que son como para hacer formas así básicas, rectángulos, rectángulos con estos redondeados. Vamos a darle a Ellipse Tool, vamos a hacer un círculo. Si pincho y arrastro, me hago ya directamente un círculo. Entonces voy a hacérmelo con el Shift pulsado para que sea un círculo perfecto. Y cuando suelte, ya tengo mi círculo ahí. Puede que os salga de forma distinta a mí, ¿vale? Igual os sale un círculo rojo o un círculo blanco entero, pero o sea, no solamente el trazo, sino relleno entero. Para cambiar eso lo tenemos aquí arriba. Entonces, yo realmente no quiero trazo. Bien puedo coger este de 2 píxeles y ponerlo en 0. O si pincho aquí, perdón, en Stroke, tengo distintas opciones. Lo pongo en None y le quito el trazo. ¿Vale? Cuidado porque ahora mismo, como no tiene ni relleno ni trazo, no lo veo. Está el trazo aquí del círculo, pero no veo nada. Entonces, voy a meter algo en Fill. Voy a pinchar en el color del Fill y me da un poco igual el color porque ahora le voy a meter un efecto para cambiarle los colores. Entonces, meted el que queráis. Pero por lo menos algo que se vea, que sepamos que el círculo está ahí. La idea es que tengáis un círculo así como tengo yo, sólido, del color que sea. En los distintos efectos que hemos visto está el For Color Gradient. ¿Vale? Y este efecto de aquí lo que hace es que pone un degradado a 4 colores. Entonces, si nos acordamos de las páginas que hemos visto antes, la de Colors, que os enseñé, la de las paletas de color, de aquí realmente podemos sacar, o podéis sacar alguna paleta si queréis. Yo voy a intentar tirar un poco a lo bestia, un poco por mi cuenta. Este verde me gusta, pero un poco más. Voy a probar así. Si de entrada no os aclaráis mucho o no termináis de dar con una paleta que os mole o lo que sea, podéis utilizar la página esta que os he dicho y ya está. ¿Vale? Y lo mismo, vamos a llevarnos esto a su sitio. Iría por encima bajamos esta capa de aquí, la Shape Layer, que la podemos nombrar, si queremos, para nombrar una capa, le damos al Enter y podemos cambiarle el nombre. Es que no estamos nombrando nada y muy mal. A esto le podemos llamar, por ejemplo, yo qué sé, círculo degradado. Y pinchar y arrastrar para ponerla por encima del sólido. Que se nos quede así, ¿no? Ya más o menos lo tenemos compuesto. El circulito, la imagen y el texto. Y vamos a meterle otro efecto también al círculo este, que se llama, muy utilizado también, Turbulent Displays. ¿Vale? Empezáis a escribir Turbulence, os aparece aquí y doble clic.
Y del tirón veis que pasa del círculo a una especie como de forma así ya un poco más líquida, ¿no? Más abstracta. Tenemos aquí un montón de valores, entonces tampoco voy a entrar muy en detalle con los valores, pero podéis jugar con ellos como queráis. Tenéis cantidad, tenéis el tamaño para que el efecto sea más grande o más pequeño, bueno, desde dónde te hace el efecto, grado de complejidad, en fin, tiene muchas cosas. Ahora cuando empecemos a animar, si acaso sí que vamos a animar algún detalle de aquí para que esto se esté moviendo, pero vaya, de momento vamos componiendo un poco la imagen. ¿Hasta ahora bien? ¿Ahí me seguís? He creado el círculo y le he metido solamente dos efectos, el degradado de 4 colores y el turbulent para deformarlo. Aquí os recomiendo sencillamente que juguéis con estos dos valores de cantidad y de tamaño para que consigáis algo que os guste y ya está. Vale, no hay dudas, pues nada. Continúo. Vamos a hacer un efecto que sea un poco más de animación tipográfica, que es el intentar llevarnos un texto a lo largo de una máscara, para poder animarlo luego a través de esa máscara. Entonces, si nosotros creamos un texto aquí, el que sea, no sé si sabéis del uso del lorem ipsum. Supongo que sí, también es bastante conocido, pero bueno, esto se utiliza para textos falsos, ¿no? Sin más. Eh, Podemos generar aquí un lorem ipsum que nos genere texto. Voy a pillar de aquí un par de frases. Y a meter este texto aquí. Si le dais a control T, o bueno, tenéis aquí la herramienta de texto, he hecho control C, control V, ¿vale? He pegado el texto simplemente. Pues con eso, lo que podemos hacer es que ese texto se mueva o vaya por una máscara. Entonces, con esta herramienta de aquí, la de rectángulo, acordad que esta es la misma que hemos utilizado antes para el círculo. Pues con el rectángulo, yo le puedo hacer un rectángulo a esto y veis que el texto se está viendo enmascarado, ¿no? Dentro de esa máscara. Si yo modifico esta máscara, se ve solamente ahí dentro. No sé si de momento me seguís, prefiero que me lo digáis, ¿eh? Si no, porque esto sí es un pelín más complejo y lleva más de animación tipográfica. ¿Cómo, cómo conseguimos el que este texto siga esta máscara? Pues bueno, lo que he hecho ha sido abrir las opciones del texto aquí dentro de Path Options, y dentro de Path, esto por defecto viene en Known, entonces este rectángulo realmente funciona como máscara y ya está, ¿no? Pero si yo lo paso a Mask 1, dentro aquí de Path le pongo Mask 1, esa máscara lo que hace es que funciona como el camino que va a seguir el texto a la hora de animarse. ¿Vale? Entonces eso es bastante chulo porque nos permite realmente con total versatilidad, yo puedo mover, incluso podría animar esta máscara, y el texto siempre va a seguir el trayecto o el camino que va siguiendo esa máscara. En mi caso yo simplemente lo voy a dejar como un rectángulo que funcione más o menos a modo de marco, y lo que sí voy a hacer es cambiarle la tipografía porque creo yo, porque queda un poco tosca, y luego aparte, bueno, tenemos que intentar ajustar un poco el tamaño y el interletraje para que nos quede más o menos como un rectángulo cerrado y que funcione, pues eso, como a modo de marco, ¿no? Que no se quede abierto por aquí. Entonces, tengo otros tipos por aquí. Creo que tenía buscada, no sé si era Newark o New Wake. Lo que pasa es que es un poco bold, la verdad. Pero bueno. Esta igual mejor. La Noir. Es probable que esta no la tengáis, la Noir, porque esta creo que es de pago. Pero bueno, podéis buscar cualquiera que sea un poquito más light y que sea sans serif, como hemos visto antes, que no tenga remate. Que sea algo que manche menos, ¿no? Que no se vea tan recargado como se veía antes. Para un título así grande está guay, pero igual no queda muy bien para enmarcarlo.
Y con todo el texto seleccionado, aquí en la parte de la derecha, donde hemos ido cambiando, os he enseñado antes lo del tema de la tipografía, el color y demás, se puede cambiar también el tamaño de la tipo. Entonces, podríamos modificar el tamaño para que coja todo el recuadro, pero es verdad que a lo mejor la tipografía se queda muy grande. Este tipo de marcos muchas veces funcionan guay cuando es una tipografía pequeñita y queda, ¿no?, un poco más fino y no este tocho aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, podríamos o bien separarla, aumentar la separación entre letras, no es muy recomendable porque puede dificultar un poco la lectura, ¿vale? Si yo le hago esto, queda un poco raro, si os fijáis aquí, es justo tal, queda todo como muy separado. Entonces, nada, sencillamente me voy a venir a Lorem Ipsum y a copiar un poco más de texto. Voy a copiar, por ejemplo, esta frase también. Y ahora aquí ya sí puedo ajustar un poquito el tamaño a lo mejor. Vale, yo este tamaño lo veo bien, entonces, como al final es texto falso en este caso, ¿vale? Lo estamos metiendo únicamente como de relleno, pues da igual repetir frases y demás. Si fuese un caso real, pues sí que, hombre, deberíais encontrar, por ejemplo, alguna cita, se me ocurre alguna cita típica renacentista, algo así que podáis poner por aquí, algún fragmento de algo que tenga una longitud que os venga bien, ¿no? O puede ser una misma frase repetida muchas veces, eso se hace mucho también, el tema de repetición de un mensaje, una frase célebre, repetirla muchas veces y ya está, ¿no? Es posible que haya que remaquetar un poquito esto, porque como ahora hemos metido esta especie como de recuadro aquí alrededor con la tipo, esto queda demasiado pegado. Todas estas cosas son también un poco más de dirección de arte, ¿no?, de diseño, que también se ve en el máster, más relativos a, pues eso, a la estética en sí, como al gusto de la pieza, ¿no?, más que a la parte más técnica. Entonces, el tema del aire es muy importante. El aire es como la separación entre elementos. Pues yo haría esto un poquito más pequeño, que no quede tan recargado con el marco ese alrededor. Y por último, en cuanto a información, antes de meternos a animar, pondría aquí debajo del titular la información, imaginaos, ¿no?, del texto. Volvemos a venir a la herramienta de texto, control T o esta T de aquí, y le ponemos 24 de julio. Voy a meter un enter y pongo a, a las 6 horas, ¿no?, por ejemplo. Si os fijáis, el texto aparece alineado a la derecha. A mí me interesa que esté alineado a la izquierda para que caiga con la R. Entonces, al igual que en la mayoría de programas de diseño, igual que hay una parte específica más de los caracteres, está también de párrafo. Entonces, en párrafo lo podemos alinear a la izquierda. Bueno, perdón, tengo que tener seleccionado el texto. Lo alineamos a la izquierda. Y bueno, nos lo va a cambiar de sitio, pero lo recolocamos y ya está. ¿Vale? Y luego podemos cuadrarlo a lo mejor también a la derecha poniendo el sitio. Dijimos que esto iba a ser como una supuesta exposición renacentista en el Reina Sofía. Pues me duplico el texto, control D o control C y control V. Y aquí en vez de 24 de julio de las 4, selecciono todo el texto, lo borro y pongo Museo Reina Sofía. Madrid. Y en este caso sí que lo quiero alinear a la derecha para que caiga, por ejemplo, con la E, ¿no? No tiene por qué. Así también se puede dejar realmente, pero bueno, yo qué sé. Por variar, por dar un poco de variedad a la maquetación, con distintas opciones que tenemos, pues lo dejamos como así, ¿no? A la derecha y a la izquierda y a la derecha. En todo este tramo he corrido un poquito más, así que vuelvo a repetir porque me extraña que nadie pregunte nada. ¿Alguien se ha perdido en algún sitio? Vale. Bueno, recordad lo que os han puesto ahí en el chat, ¿vale? Lo del sorteo. Que lo acabo de leer. Sí, claro.
En la capa del círculo. Bueno, esto no lo he comentado porque yo esto lo tengo organizado de otra manera y no, yo suelo tener este panelito de efectos aquí debajo, pero bueno. Si os habéis hecho un poco de lío entre estos de proyectos y estos de efectos, sencillamente que sepáis que tenéis las dos pestañas aquí arriba, ¿vale? Entonces, aunque comparten espacio, podéis pasar de una a otra. Entonces, en proyectos tenéis, como os decía, todo lo que nos hemos importado y demás, y en efectos, pues todos los efectos que hayamos ido metiendo a las piezas, a las capas, perdón. Entonces, el efecto que me preguntas concretamente el degradado es este, For Color Gradient. Si en el buscador escribes un 4, creo que sale del tirón. Bueno, o escribes 4 guión y sale For Color Gradient. Si lo tuvieses en español, bien puedes buscar color y buscarlo por ahí, lo que pasa es que hay muchas opciones, o igual va a ser más fácil degradado. A mí no me aparece porque lo tengo en inglés, pero como sería el equivalente a gradient, pues yo me imagino que lo debes tener por ahí, ¿vale? Yo utilizo mucho el buscador porque además muchas veces no sé algunos efectos ni dentro de qué menú están, ¿no? Porque como es este caso de aquí, por ejemplo, hay varios submenús luego dentro, me parece una forma súper lenta y arcaica de andar buscando cada cosa. Es mucho, además, al final te quedas en la cabeza con los distintos efectos, entonces una vez que te vas sabiendo los nombres, quiero un Sharpen, empiezo a escribir Sharpen y lo tengo aquí, quiero un Blur, escribo Blur y tengo aquí los distintos Blur. No, pero es que quiero el Gaussian Blur, pues escribo Gaussian Blur y me sale aquí. Es muchísimo más rápido y más cómodo que estar aquí buscando en todas las carpetas. ¿Vale? Y los dos únicos efectos que tenía era esto, lo del For Color Gradient y el Turbulent, que es lo que hacía lo de la deformación. ¿Vale? Vale, ¿alguna duda más que tengáis por ahí? Es que, ¿sabes lo que pasa? Primero que la mayoría son de pago. Y lo segundo que están todos sacados de sitios diferentes. Sí que os puedo recomendar una página que es de las más famosas para After en temas de plugin, que es esta de aquí, Ascripts. Algunos son gratis, aquí. Esto ya depende del desarrollador, que lo haya puesto para que tú designes un precio y le puedes poner 0 o pagarle algo, o directamente tienen un precio fijado y es el precio de venta del plugin. Este está bastante bien, vamos, bastante bien, es el mejor. En cuanto a scripts, así de como un poco más... mm, Me sale la palabra alternativos, pero no es alternativos porque hay algunos aquí que se usan en la industria muchísimo, pero bueno, normalmente son como de desarrolladoras más pequeñas, porque luego hay algunos packs muy tochos de plugins, como por ejemplo la Trapcode de Red Giant, que lo compró Maxon, la empresa de cinema y eso. Esto es un plugin tochísimo, creo que vale como $1000, con muchísimos efectos súper complejos y tal, y todos ellos para After. Otro que utilizo yo mucho también, por ejemplo, y que es bastante chulo, habréis visto por ahí seguro, es Plexus. Bueno, me he metido aquí, pero esto no es. En fin, hay muchos. Pero bueno, así para empezar y como sitio de referencia del que podáis pillar algunos y buscar algunos gratis y eso, este por ejemplo es muy recomendable, el Explosive Layers, aunque este vale $30. Os recomiendo esta página, la de iScript, ¿vale? De todas formas, yo siempre digo, en clase y tal, yo les comento y evidentemente les explico mi forma de trabajar y los plugins que yo utilizo. Pues mira, el Phrase React sirve para esto, el Randomatic para esto, el Universal Audio para esto. Cada uno tiene su función. El Explosive Layer lo tenéis aquí, el que os acabo de decir. Pero sí que cuando estás empezando, yo creo que lo aconsejable es saber hacer las cosas de forma nativa, porque al final, si dependen mucho de este tipo de herramientas externas de entrada y no una vez que ya sabes hacerlo de forma nativa, a lo que te expones es a que si entras en un estudio donde no tengan esas herramientas, no sepas hacerlo. Entonces, yo siempre les enseño a cómo se hace desde After a los alumnos, aunque una vez que ya luego sepan, les diga, de todas formas, esto que hemos tardado 27 clics en hacer, hay un plugin que te lo hace en uno. Que tú ya te lo quieres buscar, te lo quieres comprar, ¿te interesa? Pues guay. Pero por lo menos que de entrada sepáis hacerlo de forma nativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meternos a animar todo esto ahora que ya tenemos el cartel compuesto. Lo primero que vamos a hacer es
pasar el titular este a Shape Layer o a capa de formas. Para hacer eso le damos a botón derecho y tenemos Create Shapes from Text. Esto es lo que nos está diciendo, ¿vale? Create, aquí, Create Shape from Text. Lo que va a hacer es que va a duplicar esta capa, la de texto la va a dejar oculta, no nos la borra simplemente para tenerla como de backup un poco, ¿no? Como de, por si queremos recuperarlo. Pero nos va a generar, voy a darle para que lo veáis, una capa de formas. Esto ya no es texto, esto realmente es como un dibujo realmente. Veis que se ha duplicado esta capa, la de Renaissance, esta se ha quedado en oculto y la que nos ha dejado visible es esta de Outlines. Entonces, la ventaja que tiene el haber hecho esto, de botón derecho, lo digo otra vez, botón derecho Create, y aquí lo tenéis, Create Shape from Text, ahora me sale en gris porque esto ya es una shape. Es que esto ya al ser forma es editable. Y entonces esto es bastante guay porque esto nos permite modificar esto como queramos. Entonces vamos a hacer un efecto con la I que probablemente sea la más fácil, que es cogerlo y alargarlo como si fuese una especie de columna hasta abajo, ¿vale? Si abrimos aquí las flechitas dentro de Content, nos salen todas las letras por separado como agrupadas. Entonces, la que queremos es la I, abrimos la I. Y dentro de la I, este es el kit de la cuestión, ¿vale? Esta es la propiedad que estamos buscando, la de path. Vamos a hacer nuestra primera animación, ¿vale? Este relojito que veis aquí es lo que indica o demarca las animaciones dentro de After. Entonces, para indicarle a After que una propiedad va animada, hay que marcar este relojito. Marcamos el reloj y luego avanzamos en el tiempo. Pues yo quiero que en el segundo 0 tenga esta posición, la I, pero luego que en el segundo 3, por ejemplo, o bueno, en el segundo 2, voy a coger estos puntitos de aquí, ¿vale? Eso se cogen con la pluma. Tenéis que tener la pluma seleccionada para que os permita coger los puntos así por separado. Entonces, voy a coger toda esta región de puntos de aquí. Cuidado porque se juntan aquí con los de la A, ¿vale? Serían estos azul oscuritos que tenemos aquí. Esto de aquí, ¿vale? Esta es la región que tenéis que seleccionar para llevarnos. Y pinchamos en ella y nos la llevamos hasta aquí, por ejemplo. Que tengan más o menos aquí abajo la misma separación que tenemos aquí arriba, más o menos. Y con eso ya hemos hecho nuestra primera animación. Estos dos keyframes de aquí lo que nos están diciendo es que en estos 2 segundos esto pase de una pose a otra, ¿vale? ¿Qué versatilidad nos dan los keyframes frente a una animación tradicional, por ejemplo? Podemos copiar y pegar los keyframes. Bueno, aparte de todo esto, ¿no? Todos estos frames intermedios no ha habido que irlos poniendo uno a uno. Ya el programa se ha encargado él solo de interpolarlos, que se llama, de hacer todos esos pasos intermedios. Vamos a hacer una especie como de pieza loop, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que vuelva a ser una I normal? Pues este keyframe de aquí, le hago control C, lo copio, y por ejemplo en el segundo 4, para que más o menos tenga un timing bien repartido, ¿no? Control V. Si me vengo al principio y le doy al play, pues la I baja y luego sube otra vez. ¿Vale? En principio yo creo que podemos hacer una pieza corta, de eso, de unos 4 segundos o cosas así. Entonces, como la creamos de 30, me va a venir a 4 segundos y esta barrita grande que veis aquí, podemos pinchar al final y arrastrarla y seleccionar dónde queremos que termine. Un atajo más rápido es la N, pero bueno, con la N pone eso ahí directamente. Pero podéis coger esto de aquí y dejarlo ahí puesto. De esta forma, cuando le deis al play, aquí salta al principio otra vez, ¿vale? Todo, además, veis como que me ilumina esta región de aquí, con lo cual cuando yo exporte, eso es importante entenderlo en After, cuando yo exporte me va a exportar la región iluminada que hay aquí. Entonces, se me van a exportar estos 4 segundos, no estos 30. Estos 30 en realidad ahora mismo no servirían para nada. Yo los puedo tener ahí para hacer cosas y tal, pero cuando yo exporte se me va a exportar estos 4 segundos. Entonces, lo dejo así acotado para poder ver ahora cómo quedaría la animación en loop. Y una cosa que se hace siempre es no dejar los keyframes en lineal, ¿vale? Porque así se queda como un poco aburrido. Entonces, seleccionamos los keyframes y aunque no nos vamos a meter en temas de curvas y eso, que igual es un poco más avanzado, sencillamente es seleccionar los keyframes y darle a F9.
Y veis que la forma del icono ha cambiado, ¿vale? Ya no es como un diamante, es una especie como de reloj de arena. Eso tiene su sentido porque son como dos flechas en realidad enfrentadas. Mm, y no sé si se apreciará en el zoom, pero vamos, lo podéis probar en casa si estáis haciendo el ejercicio, que veréis como ya el movimiento no es tan robótico, ya no hace así, baja y de pronto sube hacia arriba y de pronto baja, sino que ahora ya es un poco más orgánico, ¿vale? Empieza a quedar un poquito ya más profesional la animación dentro de lo que cabe. Y otra cosa que podemos hacer es coger ese texto, el de Renacimiento, y ponerlo por detrás del busto, para que la I no tape todo y que os dé una sensación como de que pasa por detrás del busto o algo así. Cojo la capa, la bajo hacia abajo, y aunque nos perdemos el final de la animación, pero bueno, por lo menos se ve ahí cómo entra dentro del busto y tal. Realmente he hecho esto de la I un poco por la gracieta de como la columna y eso, pero vamos, que podéis hacer lo que queráis. Lo único que sí es importante en cuanto a animación tipográfica es a no deformar la tipografía en determinados puntos. Y me explico. Por eso he cogido la I porque era el ejemplo más sencillo ahora mismo para verlo. Nuevamente, esto se ve más detenidamente a lo largo del máster, ¿no? Qué letras sí, qué letras no y cómo deformarlas. No cojáis nunca esta S, por ejemplo, y la hagáis así. No hagáis esto. ¿Vale? Nunca. Vamos, salvo que yo qué sé, sea un efecto súper loco, en plan sesentero, que parezca un cartel de, de estos en plan LSD. Porque esto es cargarte la tipografía. Todo este tipo de remates que han dejado de ser redondos y que da esa sensación, ¿no? Como de que es igual que con una foto, en realidad es un poco lo mismo. Que has cogido la foto y la has estirado. ¿Dónde la tengo? Aquí. Y la has estirado así a lo bestia, ¿no? Y queda totalmente deformada. Entonces, procurad buscar, por un lado, letras que sea más fácil hacerlo, evidentemente, por un tema de pragmatismo, de usabilidad. La E, por ejemplo, pues también sería sencilla, ¿no? Porque la E, siempre y cuando cojáis toda esta región de aquí y la bajéis, este tipo de deformación, por ejemplo, os puede funcionar bien. ¿Vale? Pero todo lo que lleve curvas y demás, en la R, por ejemplo, pues sería mucho más fácil deformar esta región izquierda que esta parte de la derecha, porque esta parte de la derecha, en el momento que quisiésemos coger esta parte y deformarla y tal, iba a ser muy fácil que estas curvitas se perdieran. Entonces, bueno, pues sin más. Yo es por eso, por lo que, de momento, por mantenerlo simple, he cogido sencillamente la I, que es como la más fácil de animar sin que se deforme mucho, ¿no? Y vamos a meter un par de cositas más en animación tipográfica. Uno va a ser, en este 24 de julio, vamos a hacer el efecto que vimos antes de que el texto como que se va hacia abajo, ¿no? Y desaparece en una máscara y vuelve a entrar. Em, Cuando abrimos un texto editable, como es el caso este, ¿no? De lo de la fecha, abrimos aquí la flechita y sale esto de Animate con una flechita aquí. Entonces, esto que se llama Character Animator es una herramienta en realidad súper potente de After, aunque no es muy intuitiva, la verdad, que nos permite animar textos de forma bastante chula, se pueden hacer cosas muy locas. Si, por ejemplo, pinchamos en Position y yo toco aquí los valores de Position, esto en realidad, si lo estáis viendo, diréis, bueno, esto es como mover la capa completa, ¿no? ¿Qué diferencia hay respecto a irte a la propiedad de posición y modificarlo? Pues que si yo, por ejemplo, esto lo dejo así, lo dejo aquí bajado, le pongo aquí, por ejemplo, un 90, y, y abro aquí en el Range Selector y animo este offset, ya puedo empezar a hacer este tipo de juegos, ¿no? Donde la tipografía se anima por caracteres y cosas así. Entonces, hay que hacer una serie de cosas para que no quede tampoco muy chungui, pero bueno, vamos a ir un poco a hacerlo paso por paso y ya está, tampoco es tanto. Para que os quedéis un poco con la película, sería haber añadido el position y modificar los valores, ¿no? En este caso yo lo he bajado hacia abajo. La propiedad que vamos a animar es el offset ahora, pero para que no lo haga así, de esta forma tan rara, hay un tab aquí de Advanced. Si abrimos avanzado, sencillamente para no entrar en mucho detalle, esta parte de Shape la vamos a cambiar de Square a Ramp Up. Y entonces, teniendo eso en Ramp Up, si ahora esta propiedad de Offset la animamos, ya sí que tenemos un efecto un poco más decente donde, bueno, la tipografía no se pisa ya, ¿no? Y queda un poco mejor. Entonces, ya está, vamos a poner keyframe. Acordad que con el relojito se ponían keyframes. Pues como lo que queremos animar es el offset, relojito aquí en offset. em,
y en el segundo 2, por ejemplo, o bueno, en el segundo 1, vamos a poner esto al 100. Y ahora queremos invertir la animación, ¿no? Pues vamos a coger estos dos keyframes, control C, copiamos esta animación. Y si avanzamos en el tiempo, quiero esa misma animación, pero al revés, ¿no? Que se vaya. Pues voy a decirle que del segundo 3 al 4 se vaya. Control V. ¿Y qué pasa aquí? Que tengo que invertir esos keyframes, ¿vale? El frame 0 es que el texto está abajo. Y en el segundo 1 es que el texto está arriba, ¿no? Como he copiado y he pegado esos keyframes, pues ahora esto otra vez empieza a venir para abajo y luego vuelve a subir, queda un poco raro. Entonces, estos dos keyframes los tengo que poner al revés. Es decir, que este keyframe de aquí sea el mismo que este y que este de aquí sea el mismo que este, para que haga bien el loop. Se pueden seleccionar estos keyframes y darle a botón derecho, Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframes. Os lo dejo abierto para que podáis encontrar el menú. El botón derecho y en el asistente aquí. Y entonces eso lo que hace es que esos keyframes les da la vuelta, los cambia de sitio. ¿Vale? Y entonces ahora en toda esta región intermedia el texto está quieto y luego cuando llegue aquí baja. Si le doy a play, pues aquí entraría el texto, lo tenemos ahí quieto y de pronto desaparece. Vuelve a entrar, desaparece y así, ¿vale? Voy a ponerles el F9 que hicimos antes. Se seleccionan todos los keyframes y F9. Que no quede tan lineal, que se vea un poquito más orgánico. Y ahora bueno, nos queda una cosa que es el hacerle la máscara, ¿no? Porque realmente que el texto esté bajando y subiendo no tiene mucho sentido. Lo que queremos es que cuando baje desaparezca. Entonces, me voy a poner en algún punto, aquí por ejemplo en el segundo 2, donde se está viendo el texto completo. Y con la herramienta de antes, como cuando hicimos el marco este, ¿no? La herramienta de rectángulo, hago un rectangulito aquí. Y ahora ya entonces el texto baja, pero la máscara se queda ahí. Y entonces tengo un texto que entra y sale con la máscara que le hemos creado. ¿Vale? Hay varias formas de resolver, por ejemplo, el hacer la parte de la derecha, porque podríamos duplicar esta capa que ya tiene todas las animaciones y cambiar sencillamente el texto y volver a alinearlo y demás. Pero hay otra opción, es que también se pueden copiar las animaciones. Entonces, si abrimos lo que teníamos aquí, ¿no? De nuestra animación de 24 de julio a las 4, esta propiedad, que es la que lo contiene todo, la de Animator 1, es la que habría que copiar. Si la pliego, simplemente es eso. Si la abro, pues tenemos todo lo que hemos visto antes. Lo de la posición en 90, lo de la animación del offset, lo del advance del ramp up, todo eso está contenido dentro de Animator 1. Entonces puedo darle a Control C, me lo copio, y directamente tal cual, bueno, viniéndome al segundo 0, eso es importante porque si no los keyframes me los copia a partir de ese punto, me vengo al segundo 0, selecciono la capa de Reina Sofía y Control V. Y ya están animados exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que no hemos copiado es la máscara, hemos copiado el efecto de la animación, pero no hemos copiado la máscara. Con la máscara podemos hacer más o menos lo mismo, seguramente va a haber que reajustarle el sitio, pero bueno. La máscara, me vengo a 24 de julio y tengo esto aquí de masks, ¿no? Pues bueno, tengo la mask 1 de hecho. La copio, me vengo a la capa de Museo Reina Sofía y la pego. ¿Vale? Y ahí tengo ya mi máscara. ¿Qué pasa? Que si le doy al play, vemos que la máscara se me ha copiado en el sitio que no es y veo solamente el final de las letras aquí, ¿no? Pues bueno, si seleccionas la capa, te sale el rectángulo de la máscara. Esto es igual que lo que hemos hecho antes con la I, es un path, es un trazo que se puede editar. Entonces, bien puedes coger estos puntos y traértelos para acá, o hacer doble clic. Si hacéis doble clic en la cajita esta de la máscara, se puede estirar completamente. Y entonces, por ejemplo, la dejamos así y ahora ya esos textos estarían animados. ¿Vale? Y el tema del texto, que sería lo último en realidad respecto a animación más tipográfica, el tema del texto este que funciona como un marco. Pues bueno, tenemos una propiedad aquí ya que se llama, vamos a ir abriéndolo por aquí.
Aquí, perdón. Perdón. Aquí. Dentro de texto, ¿vale? Si abrís la capa esta que nos hemos generado antes del marco, dentro de text hay una propiedad que se llama Path Options, es decir, todas las opciones que nos da el tema este del path que vimos antes, ¿no? De que el texto siga esta máscara. Y es esta propiedad de first margin. Si animamos esta propiedad de first, perdón. Bueno, en este caso creo que por un tema de alineación del texto funciona con last, pero bueno, un poco raro eso. Debería ser con first. No importa, el efecto es exactamente el mismo. Animando el last margin podemos hacer que el texto esté todo el rato haciendo así, ¿no? Moviéndose por aquí. Entonces, esto es un poco más complicado de lupear, porque claro, habría que conseguir que en el frame, que en el segundo 0 y en el segundo 4 el texto caiga exactamente en el mismo sitio. Y va a quedar bastante rápido, probablemente. Lo voy a hacer aún así, pero bueno. Le ponemos relojito en last margin. Y ahora en el segundo 4 es lo que digo. Hay que dar una vuelta completa hasta que esta M caiga justamente ahí. ¿Cómo nos aseguramos de que esa M está cayendo justamente ahí? Pues bueno, dentro de View podemos... Del 24. Sí. Resumen un poco de pasos que he hecho para hacer esta animación de lo de las fechas. Cuando abrís una capa de texto tenéis este menú contextual aquí de Animate, ¿vale? Con una flechita. Entonces, dais a la flechita y a Position. Cuando le dais a Position, se os abre dentro de Text y el Animator, que es esto que hemos visto antes aquí, que hemos copiado y hemos pegado, se os abren un montón de opciones. Entonces, la que nos aparecerá ya es la de Position, que es la que hemos marcado aquí antes. Le hemos dicho Animate Position, pues nos sale aquí ya Position. Tú le marcas digamos, la posición final en la que quieres que se quede el texto, ¿vale? Lo repito un segundo con un texto de prueba y ya está. Animate Position. Sin marcar aquí un relojito ni nada, tú aquí simplemente le dices que quieres el texto aquí abajo, ¿no? O arriba, por ejemplo. Vamos a hacerlo desde arriba. Y entonces, en el Range Selector, la propiedad que hay que animar es la del Offset. ¿Qué pasa? Que como en Square hace este efecto tan extraño, ¿no? Como que va un poco así a trompiconcillos y tal. Dentro de Advanced se puede cambiar la forma en la que se anima y pasarlo de Square a Ramp Up. Entonces, si lo pasáis a Ramp Up, ya el offset del menos 100 al 100 ya va de una forma un poco más fluida. Y entonces ya sencillamente es animar, pues en el segundo 0, imagínate, tenemos el menos 100 del offset y en el segundo 4 el más 100. Pues ya en esos 4 segundos esto va a ir bajando. ¿Vale? Yo lo que pasa es que para poderlo loopear, ¿qué he hecho? Pues que en vez de que tarde 4 segundos en aparecer el texto, tarda 1. Del segundo 0 al 1 aparece. Y ahora he cogido estos mismos frames y le he dicho, vale, pues esa bajada de texto que hace así, quiero que lo haga todo lo contrario, que suba para arriba. Pues control C, control V y con botón derecho le inviertes los keyframes. ¿Vale? Le dices que primero esté abajo y luego esté arriba. Los pones al revés. Y te lo llevas al final de la animación. Y entonces ese es un poco el comportamiento. Aquí va de arriba a abajo, aquí está quieto porque estos dos keyframes son iguales. ¿Vale? Lo podéis mirar aquí en el porcentaje. Es de menos 100, voy haciéndolo así porque con el play no se mueven los porcentajes. Del menos 100 al 100 se queda ahí clavado y luego del 100 al menos 100 otra vez. Y entonces vuelta a empezar. ¿Te ha quedado un poco más claro eso? Vale, guay. Bueno, ya queda poquillo tiempo, así que nada, como decía, lo último que nos quedaría de animación tipográfica. Ahora os enseño de todas formas el cartel un poco terminado para que... Vale, me alegro. Para que veáis un poco cómo quedaría ya la pieza terminada, ¿no? En View podéis sacar las reglas, show rulers, o como os digo siempre, los atajos, pues control R. Y si pincháis en la regla de aquí arriba y arrastráis hacia abajo, salen estas guías cian que vienen bastante bien muchas veces para guiarnos con cosas. Entonces, la voy a dejar justamente ahí a sangre con la M. Y ahora, en el segundo 4,
me voy a poner a animar el last margin hasta que fermentum, el fermentum este, caiga, bueno, sí, la M caiga justamente en ese mismo sitio. ¿Vale? Yo quiero que se anime en esta dirección. Es un poco... Aquí hay un fermentum, lo que pasa es que como he copiado y he pegado el texto varias veces de un sitio y de otro, me da que sí que va a pegar un salto, porque creo que hay una frase repetida y el resto no. Pero bueno, voy a probarlo. Seguramente va a pegar un salto, ¿eh? Sí, si os fijáis en el segundo 4, el texto pega un saltito. Que para que no pegue ese salto, habría que venirse hasta el mismo fermentum que tenemos aquí. O sea, esta palabra, esta, no cualquier otra palabra fermentum que pongo aquí, por aquí, que es esta de aquí, sino esta misma, tendría que dar una vuelta completa, ¿vale? Esta palabra tendría que viajar por aquí hasta aquí otra vez en el segundo 4. Y eso es bastante rápido, la verdad. De hecho, creo que es esta de aquí, o sea que todavía nos queda mucho recorrido que hacer para lupearlo bien. Pero bueno, da igual, lo dejamos a... De hecho, no lo voy ni a lupear, voy simplemente a moverlo un poquito, que quede un poco más sutil y ya está. Porque la forma de resolver eso pues sería haciendo una pieza sencillamente de más segundos y ya está. Vale, pues bueno, aquí tenemos un poco la pieza. Espero que más o menos hayáis conseguido hacer cosillas. Os voy a enseñar, como os decía, el que tengo yo terminado para explicaros un poco, ya que no da tiempo a ponernos a hacerlo, explicaros cómo lo he hecho yo, ¿no? Para animarlo. Vale, este es el que me hice completo. Realmente cosas que hemos hecho en la masterclass que han quedado prácticamente igual, pues lo de la I, lo de los textos estos laterales, ¿no? Lo hemos hecho también muy parecido. Lo de alrededor, realmente lo único que nos habría quedado quizás es más la parte de la animación de las piedrecitas y del el coso ese extraño del fondo, ¿no? Y luego, bueno, lo he metido todo como en un mockup para que tenga así efectos como de papel y que parezca un poco más un póster, un poquito de ruido, que era una de los elementos gráficos así que teníamos de referencia. Pero realmente algún modo de fusión, que eso es igual que en Photoshop, en multiplicar o en añadir para que se dejen entrever las cosas de atrás. Metí también algunas líneas que busqué por aquí como líneas cartográficas. Conceptualmente no tienen tampoco demasiado sentido, pero bueno, pensé que funcionaban. Mm, no las tengo por aquí, pero bueno. Y realmente poco más. Al final realmente hemos rehecho todo un poco el proceso. Hemos recortado las imágenes, hemos animado estos textos. Si queréis, como ya es la hora, más que para explicarlo, lo hago yo súper rápido. La animación de las piedrecitas, por ejemplo, para que veáis que el proceso es muy similar. Al final en After se anima siempre casi igual. Voy a coger todas las piececitas y con la P abro la propiedad de posición. Si yo les copio y les pego la misma posición al principio y al final, ¿vale? Ya solamente tengo en el segundo 2, por ejemplo, que empezar a decirle pues que esta piedrecita suba, que esta piedrecita baje un poquito, que esta baje otro poquito, que esta suba y que esta baje. F9 a todo y ya. ¿Vale? Ya está todo como flotando. ¿Y por qué está bien lupeado? Pues porque estos keyframes de aquí, los del segundo 0 y los del 4, que es lo importante, son el mismo. Y en el del segundo 2, pues he metido variedad. Hay algunas que suben, otras que bajan, pero son solamente 3 keyframes por capa. Suben y bajan, ¿vale? Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado y que os haya servido tanto toda la parte de preproducción, que la verdad le quería dar también importancia porque creo que es algo que se obvia muchas veces, como a un poco más una parte de introducción de After, de empezar a animar algunas cosillas.